Buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué mucha gente está dispuesta a pagar por disfrutar de una buena historia de terror? Yo creo que la cuestión es importante. Sobre ella han debatido escritores, psicólogos, investigadores. Dice Stephen King, que sin duda es el rey de la novela oscura, que estas historias de terror, cuando son genuinas y poderosas, ejercen una presión muy especial, como si fuese una mano o una garra, que toca justo los puntos de presión fóbica. ¿Y qué es eso tan raro? Bueno, pues aseguran que son esa especie de nudos internos en el alma que todos tenemos y que son el reflejo de viejos miedos que nunca pasan. Porque les aseguro, y estarán conmigo, que casi toda la humanidad tiene exactamente los mismos terrores. Es curioso. El miedo a la oscuridad, el miedo a quedarse perdido en un entorno que no conoce y el miedo al secreto de todos los secretos que hay detrás del umbral, la muerte. La muerte es un tabú que sigue generándonos auténtico espanto. Sobre ella y sobre la oscuridad y sobre el estar perdido pivotan todas las grandes historias de terror. ¿Por qué muchas personas quieren pasarlo bien cuando realmente lo están pasando muy mal? Seguramente porque están leyendo ficción, porque al terminar el libro su vida vuelve a esa cotidianidad, a esa seguridad, a esa que no queremos que nos quiten. Solo el terror auténtico es como una cuña de madera que rompe esa cadena y nos enfrenta a los mismos terrores de cuando éramos niños. ¿Siguen ahí? Entonces es que quieren vivir una historia de terror. Vamos a hacerlo. La única diferencia es que no tenemos ese alivio necesario para que todo el proceso sea satisfactorio. O sea que no vamos a terminar esta primera parte del programa pensando en la gran imaginación del escritor o en la proeza del cineasta. No, porque esto es todo real. Por desgracia, es real. Hemos entrevistado en exclusiva a Carmen Snedeker, una de las protagonistas de este infierno, podemos llamarlo así. Todo comenzó hace unos cuantos años y, como pasa en las auténticas historias de terror, con un simple y sencillo cambio de domicilio. Nos mudamos a esa casa porque a mi hijo se le diagnosticó un cáncer a los 13 años y teníamos que mudarnos cerca del lugar donde recibía su tratamiento. Su médico estaba en Hartford, Connecticut, y nosotros vivíamos en el norte de Nueva York. Era un viaje de 493 kilómetros. Así que estaba conduciendo y vi esa casa. Estuvieron dispuestos a alquilármela a mí, aunque tenía 4 días, y era difícil encontrar una vivienda en alquiler que estuvieran dispuestos a alquilar a alguien con más de 2 niños. Carmen Snedeker, protagonista real de una auténtica pesadilla, de un caso que realmente nos ha impresionado. No era muy conocido en España, ahora va a empezar a serlo. Vamos a analizar 1000 historias. Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena. Doctor Cabrera, psiquiatra forense, como siempre, el invitado ideal para contarnos poco a poco qué es este universo extraño para el común de los mortales. Doctor, una vez más, bienvenido. Buenas noches, increíble noche la de hoy. Impresionante historia la que vamos a contar. Tiene de todo. No hay nada que se quede en el tintero. Empezamos. Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Un caso que ha sido recopilando y tenemos elementos exclusivos importantes como estas imágenes que irán salpimentando la conversación de los protagonistas reales. Repito que esa es la fuerza de esto. Podríamos pensar en una ficción increíble, alucinante. Es que es real. Se van a esa casa, a esa nueva casa. Empiezan una nueva vida, una vida que ya tiene pues ese déficit, vamos a decirlo, de preocupación por un muchacho enfermo. Por un chico que en aquella época, estamos hablando de junio de 1986,
tenía 13 años, empieza a tener una tos muy seca que en un principio, pues bueno, atribuyen a que está en una edad complicada, en plena adolescencia, puede tener catarros, no le da mucha importancia, hasta que la madre ve que tiene una especie de bulto justo debajo de la mandíbula en el lado izquierdo y ya la empieza a preocupar. Van al médico de toda la vida, el doctor Kepchum, van a ver, a preguntarle qué puede ser aquello y él, al notar ese bulto, empieza a decir que tienen que hacerle muchas más pruebas, porque con una auscultación, en un principio, no ve absolutamente nada. Cuando empiezan a hacerle más pruebas, incluso deciden realizarle una biopsia de ese bultito, se dan cuenta de que es maligno. Y entonces diagnostican que ese chico, Stephen, de 13 años, tiene un linfoma de Hodgkin, una enfermedad al parecer bastante grave que empiezan a tratar con cobalto. Primera, digamos, aproximación a esa enfermedad que va a ser importante en esta historia, doctor. Pues en los años 80, un Hodgkin en una edad así era prácticamente mortal. Solo había la radiación, la cobaltoterapia, para intentar mitigar. La quimioterapia en esa época era muy reducida. Hoy hay drogas mucho más eficaces. Y un chaval con esa edad, con ese diagnóstico, con esa familia y con la cobaltoterapia daba para mucho, no solo psicológicamente, sino en lo físico también. Y todos luchando con la enfermedad de ese muchacho, van a este nuevo domicilio, que es un domicilio, yo no sé si podíamos hacer un poco el retrato robot o levantar la planta de ese lugar. Pues es una casa que tiene 2 pisos y una planta baja, un sótano. En ese sótano hay unas escaleras que conducen desde el salón, bajan y se divide en varias habitaciones. Hay una serie de puertas francesas que llamaban ellos, que se abren y los padres son los primeros en investigar la casa, en ver qué muebles necesitaban traerse, qué habitaciones iban a poner. Stephen, el chico que estaba enfermo, iba a dormir abajo para no molestar a los demás, tenía allí su propio baño y encuentra una habitación donde hay instrumentos un tanto extraños para una vivienda. Hay una serie de manchas marronáceas en las paredes, hay también como serruchos, unos bidones que ellos creían que era para almacenar gasolina o gasoil, utilizarlo o para los coches que tenía la anterior familia o para algún tipo de calefactor. También encuentran una especie de mesa que ellos identifican como la de un hospital, o eso les parece en un principio. Unas batas, creen que puede haber vivido allí un médico, no saben muy bien lo que ocurre. Pero fíjate, es la niña pequeña, Stephanie, la que tiene una primera visión en esa vivienda. Está en su habitación, la habitación estaba en la primera planta, estaba jugando con sus muñecas, cuando se da cuenta de que hay una mujer muy blanca, con los ojos como si estuvieran vacíos, que la está mirando fijamente. La niña se asusta muchísimo, sale corriendo buscando a su madre, llegan ambas a la habitación y creen que es una visión que ha tenido la niña por todo el jaleo que ha habido con las mudanzas, con la enfermedad de su hermano y no le dan la menor importancia. Creo que este muchacho, nada más llegar a la casa, dice algo. Stephen, cuando llega a la casa, dice que no le gusta esa vivienda. Es más, las palabras que él utiliza es mamá, esta casa no me gusta, está maldita. Nada más poner el pie, nada más poner el pie Eso. en lo que iba a ser su habitación. Es muy interesante lo que dice Carmen, porque los niños que tienen el cáncer infantil, son muy sensitivos, captan cosas que no captan los niños normales, son muy vulnerables. Y eso pega mucho con esa impresión que el niño este tiene, que ya está diagnosticado, ya está con el tratamiento y nada más entrar hay algo que no le gusta. Hay una rampa, Carmen, que baja, digamos, a esa zona de subsuelo. También les extraña, imaginamos todos esos padres no muy cómodos, ¿no? Viendo elementos que son como un puzzle que no saben qué ha pasado ahí. Pero hay algunos elementos que nuestros compañeros de organización irán sacando que demuestran que algo, desde luego, un poco oscuro, ¿no? Sí, la rampa en un principio parece que es para gente enferma, que está preparada incluso para meter una silla de ruedas, para que sea más cómodo introducir a esas estancias a alguien con algún tipo de parálisis. Pero se empiezan a dar cuenta de que también hay cadenas colgadas, como con una especie de ganchos, que incluso hay cruces en cada una de las habitaciones. Había una cruz colgada, piensan en un principio que puede ser gente muy religiosa la que ha vivido allí, pero encuentran cajones enteros llenos de cruces con cristos muy grandes. Encuentran también una especie de almohadas o de relleno de algo, almohadones que utilizaban para algo, placas, algunas de ellas grabadas y otras sin grabar, y es entonces cuando se dan cuenta en el sitio en el que se han metido.
los padres se dan cuenta de que esa vivienda anteriormente había sido una funeraria. Tenemos documentos de esos inicios y de esas primeras visiones. La protagonista de estos hechos nos lo cuenta. Desde luego, el panorama que se les viene encima no es el más amable. La escuchamos y la vemos. Mi hijo me dijo que ocurrían cosas el mismo día que nos mudamos. Él padecía linfoma de Hodgkin y estaba recibiendo radioterapia. Estaba recibiendo cobalto en su cabeza y cuello y en aquel momento pensé que simplemente era consecuencia de su enfermedad y su tratamiento. Así que no creí que estuvieran sucediendo fenómenos paranormales. La primera vez que me di cuenta de que era real fue cuando mi sobrina llamó a la puerta de mi dormitorio al volver de una cita y me dijo: «Tía Carmen, ¿está pasando otra vez?». Entonces entré en su habitación y me puse a leer la Biblia y ella se abrazó a mí, como hacía cuando estaba asustada, y miré su espalda y vi una mano subiendo por debajo de su camiseta. Pude ver los nudillos y la marca de las uñas y oí su risa, su horrible risa, y luego volví a la pared. Ahí fue cuando entendí que estaban sucediendo cosas que no podía explicar. Al tiempo que los padres descubren que han comprado una casa muy barata por algo evidente, por lo que se hacía allí y el tabú, estamos hablando de eso, que representa el otro lado, sigue habiendo visiones. Sigue habiendo visiones. El resto de la familia no conoce la historia de esa casa, de la funeraria Hallahan, así se llamaba. Una funeraria que estuvo funcionando desde 1936 hasta prácticamente 2 años antes de que ellos entraran a vivir. Ellos deciden callarse, no decirle nada al resto de la familia también, porque es un sitio que, bueno, ha contenido muerte, pero no tiene por qué pasar nada en esas estancias. O sea, se guardan el secreto. Se guardan el secreto, pero los fenómenos continúan y el chico, sobre todo Stephen, es el que más visiones tiene. Hay un momento en el que está en la habitación con su hermano, están en la cama, a punto de dormirse, estaban incluso todavía pues comentando un poco el día que habían pasado, cuando de repente ve que 3 figuras aparecen a un lado de la habitación, en una cómoda que tenían, donde tenían algunos juguetes. 3 hombres, uno de ellos con sombrero, parecían como vestidos de otra época, están susurrando, ellos incluso pueden oír algunas de las palabras que están comentando. En un momento dado esas 3 figuras se vuelven hacia ellos, los niños están muy asustados y salen corriendo. Cuando van a buscar a los padres bajan porque creen que incluso ha entrado alguien físico, alguna persona, algún ladrón dentro de la casa. Recorren todas las estancias y no ven absolutamente nada, pero sí que se sienten mal. Cada vez que bajan a esos sótanos, a esa habitación donde estaban sus hijos, notan como aire frío, como si alguien les rozara al pasar. Incluso sienten olores extraños, dicen un olor denso como de muerte. Así lo describe muchas veces la madre cuando baja precisamente a la zona donde ella sabía que se hacían las autopsias y que incluso se embalsamaba cadáveres. Bueno, tenemos otro documento antes de analizar con el doctor Cabrera los elementos concretos que se encontraron en ese sótano y que Carmen también nos va a ir puntualizando. Algunos son extraños, repito, para nosotros. ¿Qué papel jugaban? Pero es que Carmen Snedeker en esta ocasión nos habla de cómo llegaron a ver toda la familia los fenómenos. Y es raro porque no eran cosas ni mucho menos difuminadas, sino muy claras, corpóreas, como si gente se hubiese metido en esa casa físicamente. Lo vemos. Cuando nos mudamos había un cartel en la parte delantera de la casa, pero estaba cubierto con contrachapado. Al bajar al sótano encontramos varias almohadas para ataúdes, una especie de clavo largo, un tanque para sangre, incluso sacamos un intestino del fregadero del sótano. Había salpicaduras de sangre en la pared, tantas cosas, escapularios marrones, etiquetas para cadáveres, todo lo que puedas imaginarte relacionado con la funeraria seguía allí. Descubrimos que había sido una funeraria el día que nos mudamos, cuando vimos todas esas cosas en el sótano. Todo lo anterior. Podíamos ver a los entes, podría decirle el color de sus ojos, el tono de su piel, todo sobre ellos. Eran como humanos. Había uno con el pelo muy largo y oscuro, un hombre con pelo canoso y un pequeño niño negro de unos 6 años que siempre llevaba un pijama de Superman. También teníamos sombras negras, en las que no se podían realmente distinguir los colores o rasgos, pero estaban allí.
También había unas pequeñas criaturas del tamaño de un gato correteando por todos lados. Oíamos pisadas. Y como nos llamaban por nuestro nombre, cuando estaba en el cuarto de la lavadora oía «mamá», pero pensaba que era mi imaginación. Subía al piso de arriba pensando que uno de los niños habría llegado a casa, pero no había nadie. Nos extraña, nos parece único en la historia de los fenómenos criminológicos, sobrenaturales, llámenlo como quieran, la visión de un niño vestido con un traje, un niño de unos 6 años vestido con un traje de Superman. O sea, cualquiera dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué delirio colectivo está viviendo esta familia? Posteriormente se enterarán del porqué de la historia de ese niño. Se enterarán que ese niño efectivamente estuvo en la funeraria, le estuvieron allí velando, y ese niño, la familia, le enterró con el traje de Superman que llevaba, porque era su traje preferido, un niño de 6 años, recordemos. Pero no solamente eso, Iker, se empiezan a producir fenómenos que en un principio parecen de histeria colectiva, porque hay un momento en el que la madre, por ejemplo, está fregando la cocina, está toda la familia en la casa y se da cuenta de que el cubo empieza a contener un líquido rojizo, un líquido como si fuera del color de la sangre. Es más, piensan que es sangre la que está saliendo de ese suelo de linóleo. El suelo estaba hecho de linóleo. Pero no solo eso, platos que desaparecen, el bolso no lo encuentra, las llaves. Ven como si debajo de los muebles corrieran cosas, como ellos los describen como sombras negras que van corriendo rápidamente por debajo de los muebles. También empieza a moverse la cama por las noches, ya la de los padres, ¿eh? Los padres ya empiezan a pensar que verdaderamente está ocurriendo algo extraño cuando ellos mismos sienten los fenómenos. Cuando ven que esa cama se mueve, cuando oyen una música, cuando oye que los llaman, susurros, y ya es toda la familia la que está viviendo esos fenómenos. Incluso llegan 2 sobrinas a vivir con ellos y esas sobrinas también van a vivir uno de los fenómenos extraños, poltergeist más impresionantes que se van a producir en toda la casa. Antes de saber eso, ¿cuánto tiempo llevan más o menos en la casa a esta altura de la historia? Ellos están más o menos, llevan unos 6 meses. 6 meses y les está pasando todo esto. 6 meses en los que ocurre absolutamente de todo. Grifos que se abren y se cierran ellos solos, luces que se encienden cuando ya ni siquiera tienen bombillas, porque llega tal factura de la luz que el padre decide retirar todas las bombillas que hay en la casa para que así los niños no puedan encenderlas, y aún así se siguen encendiendo. Yo le preguntaría al doctor Cabrera ahora mismo si toda esta mezcolanza de tragedias humanas en un principio, y no hablo de lo sobrenatural, pueden condicionar la histeria colectiva hasta ese punto. Pero antes de eso, que te lo preguntaré luego, me gustaría que fuésemos viendo elementos. Carmen, hablabas de unos bidones exactamente como esos, sí, una mesa como esa. Vamos primero, si os parece, con ese... parecen 2 depósitos, ¿no? Unidos, que tenían un líquido. Lo encuentran abajo. Doctor, ¿qué es eso? Estos bidones muy bien podían contener formol, que como todo el mundo sabe es el líquido que empleamos habitualmente para embalsamar. El formol, que es de reciente descubrimiento, vamos, no tiene más de 100 y pico años, estaba en esos bidones y por medio de unas gomas, con ese formol se introducían los cadáveres, se desplazaba la sangre y el cadáver quedaba en su primera fase de embalsamamiento. Edad, cronología de esa funeraria, porque los padres empiezan un poco a investigar. ¿Dónde demonios estamos viviendo? Esa funeraria tenía un larguísimo trayecto. La funeraria Hallahan había sido inaugurada en 1936, era un negocio familiar. El señor, que tenía ya 90 años, el dueño, había decidido hacía 2 años dejarla, venderla. El señor Campbell es el que compra ese edificio en un principio para hacer oficinas, pero como no le dejan, entonces decide hacer una vivienda y alquilarla. Pero quiere seguir conservando esos objetos, porque decía que podían valer, porque eran instrumentos que habían quedado y eran antiguos, eran ya como reliquias, antigüedades. Estamos viendo esa mesa, por ejemplo, estamos viendo las cadenas que se encontraron incluso con poleas y con maderos. Fíjate, ahí tenemos uno de ellos. Maderos que no sabían muy bien para qué eran, pero sí que los veían colgados y con extraños líquidos que habían escurrido por esos maderos. ¿Para qué eran esos maderos, doctor? Bueno, en esas maderas, lógicamente, se elevaban los cadáveres porque las funerarias americanas, que eran familiares, como ya habéis dicho, eran para todo.
Quiero decir, no solamente el fallecido se enterraba, se ponían las cruces, se ponía en la caja y salían todos en procesión, sino que se embalsamaba. Y además, pues se hacían otras muchas cosas, como probablemente maquillajes más allá de lo normal. Y entonces, claro, estas maderas eran como una cama que se elevaba. Y entonces tenías el cuerpo arriba mientras estabas trabajando con otro cuerpo abajo. De ahí esas maderas colgando. No son efectos que, claro, nos suenan a todos a película, lo de las cadenas con ganchos. No, claro, es que ese gancho, en esos ganchos, y esto suena duro, pero en los años 30, en los años 40, no había muchos ascensores, ni había muchos elevadores. Y con ese gancho se podía enganchar perfectamente un cuerpo para elevarlo. Porque un cuerpo pesa mucho, y más si está muerto. Por eso se dice, esto pesa más que un muerto. Es un dicho muy antiguo que obedece a que el cadáver es muy pesado. Y entonces se elevaba por medio de ganchos, como hoy en los mataderos industriales o en las carnicerías. Más elementos, Carmen, como esa especie de fregadero que tenemos ahí, amplio, hondo y que ven con líquido, otro líquido distinto. Bueno, ella incluso dice que cuando bajan a la casa, Carmen Snedeker, hay una especie de, yo no sé cómo se llama, qué término médico tiene, que es para rebanar el cráneo. Es como... Para cerrar. Para cerrar. Para cerrar el cráneo. El cráneo hasta hace muy poco se cerraba con sierras normales como de cortar una madera. Serruchos enormes, de varios tamaños. Bisturís también encuentran una serie de mangueras que al parecer eran para lo que nos estaba diciendo antes el doctor Cabrera, para ese líquido, traspasarlo al cuerpo del difunto. Pero también encuentran los almohadones que se utilizan para los ataúdes. Encuentran esas placas, cajas y cajas de placas en las que se ponía el nombre del difunto. Claro, porque estaban preparando la mortaja del difunto, porque ahí había difuntos que entraban, se amortajaban y punto, salían con su cruz y su chapa. Pero había otros que venían de un accidente, les había pillado un carro, les habían cortado un brazo o una pierna y había que estructurar el cuerpo porque la gente no quiere ver el cuerpo de un ser querido, primero, y segundo, no lo quiere ver destruido, bajo ningún concepto. De ahí el miedo ancestral a las autopsias. Decías una cosa, doctor, muy importante, y es que en Estados Unidos una cosa que nos parece más propia de grandes empresas o incluso cuestiones estatales o de los ayuntamientos, en Estados Unidos una familia podía invertir y hacer su negocio de la funeraria perfectamente. Perfectamente, y de hecho las leyes federales protegían mucho eso porque nadie quería trabajar en eso. Claro, mientras que en estamos Europa, ante el tabú, ¿no? Claro, es el tabú a la muerte, el tabú a trabajar con un cadáver, el maquillador del cadáver, todo eso era terrible. Entonces en Europa, en cambio, claro, en Europa en cambio eran grandes sociedades las que hacían eso. De hecho, cuanto más grande es la sociedad o más grande es el tanatorio, como menos miedo. Pero la familia en América, en Connecticut, en Illinois, en cualquier lado, era una familia que pasaba de hijos a hijos esta técnica. Sangre normal, tanto en las paredes, claro, porque se hacía el sangrado de los cadáveres. Claro, el cadáver, para ser embalsamado, debe sacársele antes la sangre, como ya hacían los egipcios hace 4000 años. Entonces, claro, salía la sangre muchas veces escurría al suelo, ensuciaba la mesa, la famosa mesa de autopsias, que es idéntica a hace 5000 años, donde los egipcios embalsamaban a sus faraones. Hoy se llama la mesa de Morgagni, porque fue el anatomopatólogo famoso que la diseñó, digamos, más modernamente. Y claro, pues era sangre, formol y luego pues fregonas, porque claro, todo eso había que lavarlo, porque el formol es muy venenoso. Entonces, claro, los vapores de ese formol en un sótano porque hacían menos temperatura y se conservaban mejor los cadáveres. Todo tiene una explicación. Incluso elementos como muy recientes, porque claro, estamos viendo aparataje de los años 30, 40, pero es que la funeraria, Carmen, había estado hasta muy poco tiempo antes de que llegara esta familia. Hasta el 84. Hasta el 84 ya había funcionado, decían que solo incluso para la familia, para los familiares que quedaban de este señor, del funerario, que ya no se utilizaba tanto como en otros años, pero sí, todavía hasta el año 84 había contenido cadáveres. Y se encuentran hasta elementos como botas de plástico, guantes, claro, como si eso hubiera estado operativo. Claro, porque, como bien decía el doctor, esos líquidos escurrían por el suelo y la sangre, no todos los cadáveres llegaban en perfecto estado. Había cadáveres que llegaban que habían tenido accidentes muy graves y llegaban llenos de sangre, los trasladaban allí para que precisamente los pusieran en condiciones que los familiares los pudieran ver. No solamente estaba la sala de autopsias, estaba la sala donde velaban a los cadáveres que estaba al lado, y era otra de las habitaciones que estaban utilizando los hijos de esta familia. Hay una imagen, Carmen, si me permites, que hoy vemos en los supermercados o en los mercados municipales, que es la imagen del pescadero con botas que con una manga riega la pescadería, porque
el líquido de los peces, cuando corta, etcétera, esa misma imagen es idéntica a la funeraria de la que estamos hablando. Y siguen las visiones. Al mismo tiempo que todo este puzzle se va componiendo, nunca yo he conocido un caso donde una familia se ha encontrado ya viviendo con que está cohabitando con esta especie de espacio del horror para la mayoría de los mortales. Siguen las visiones, siguen pasando cosas. El chico cada vez se va haciendo más raro, no quiere estar ya con la familia, se mete en su cuarto, se pone la música muy alta porque no quiere oír esas voces. Oye voces. Oye voces, oye además que le llaman, incluso que quieren pactar con él. En un momento dado él dice que oye cómo quieren hacer un pacto y si él entra al juego, si él acepta ese pacto, le dejarán por fin en paz. Él es lo que quiere, que le dejen en paz, ya tiene bastante con su enfermedad, con su cáncer. Empieza a vestir de negro, empieza a tener cruces invertidas en su cuarto, cambia radicalmente, se aleja de la familia. En la familia empieza también a haber muchas broncas continuamente, los padres, los hijos, las sobrinas que llegan y que ellas mismas son ajenas a los fenómenos que en un principio se estaban produciendo, pero comienzan también a vivirlos. Dice que hay alguien que les mira por la noche, que entra en la habitación y se sienten observadas, cosa que ya había pasado con el resto de los familiares. Pero una de las noches en la que ya se produce todo el estallido de fenómenos es cuando Stephen, el chico, el enfermo, entra en la habitación de sus primas e intenta violar a una de ellas, a una menor de 10 años. Los padres ya en ese momento deciden que su hijo se ha vuelto completamente loco, que ese tratamiento le está desquiciando. Llaman a la policía y la policía traslada a Stephen a un centro médico, a un centro para enfermos mentales, porque creen que efectivamente se le ha ido la cabeza. Pero con Stephen ya fuera de la casa, que podía ser el que provocara los fenómenos, estos siguen ocurriendo. Incluso se producen violaciones, como en la película que hemos visto de El Ente, esas violaciones que no sabemos a quién atribuirle, no solamente a la sobrina, sino también a la misma madre. Hay una escena en la que la madre, Carmen, está duchándose y un ente, como ella lo llama, empieza a violarla. Hola, ahora no estamos en casa. Deja tu mensaje. Gracias. Pero es que esas violaciones las sufren muchos de los miembros de esa familia, incluso el padre. El padre, que era el más escéptico, el que no creía ni en fantasmas, ni en fenómenos poltergeist, ni en nada que se le pareciera, él mismo sufre esas vejaciones. Y ya entonces es cuando interviene la Iglesia. Ya no pueden más. Ellos siempre han sido religiosos, más todavía cuando su hijo empieza a estar enfermo. Iban continuamente a misa. El sacerdote en un principio no les cree, pero ya llega un momento en el que los fenómenos son tan radicales, las marcas de esas violaciones se pueden ver a simple vista, los moratones que dejan, los arañazos, que ya entra la Iglesia y deciden hacer un exorcismo a la casa porque creen que hay un ente maligno en ella. Llegados a este punto, doctor... Hay un punto interesante. Yo estoy pensando que durante muchísimas décadas esa casa ha estado con muchos líquidos, todos muy tóxicos. Esos líquidos se han lavado parcialmente, pero ¿por qué no pensar que muchos vapores de esos líquidos aún impregnaban la casa y toda la familia, intoxicada sin saberlo, por derivados del formol que son neurotóxicos? Es que el formol es una sustancia muy neurotóxica, generaron una psicosis colectiva de tipo tóxico, porque si no, médicamente no hay otra explicación posible. El chaval se ha ido, se han quedado ellos solos y sigue habiendo toda una dinámica. Pero fíjate, hay vecinas desde la casa de enfrente que los llaman porque están viendo que una anciana se está paseando por las ventanas y ella no había estado en esa vivienda, con lo cual esos gases no podían estar afectándola también a ella. Había gente de fuera que también vivía esas sensaciones cuando entraba dentro de la casa o incluso desde fuera. Entonces ya cabe la explicación colectiva. Gente que sabía que eso había sido una funeraria, contagiada o contaminada por el miedo que supone tener cerca un tanatorio. Imaginar lo que ocurre aquí cuando el tabú otra vez. Claro, imaginar lo que ocurre en un pueblo cuando quieres poner una incineradora. No quiere nadie. Y los cementerios siempre fuera, todo fuera. Queremos tener la muerte fuera. Entonces esta gente, claro, es otra explicación, ya más psicológica, claro, no tóxica. Queremos ni verla, que no existe y es parte de la vida, no existe. Y los miedos llegan quizá a ese punto. Otro elemento muy
tremendo también, ese muchacho tan joven con enfermedad, ¿no? Es muy triste peleando contra esa enfermedad. Los fármacos que se le administraban pueden llegar a provocar, doctor, algún tipo de alucinación auditiva y visual. No lo dudes. Este muchacho primero estaba sometido a la radiación. La cobaltoterapia es una radiación tremenda. Prácticamente hoy ya no se usa, se usan radiaciones más específicas. Pero además estos cánceres pueden generar metástasis, algunos de ellos cerebrales. Con lo cual, vaya usted a saber si este muchacho no tenía ya alguna metástasis cerebral que le producía una encefalopatía. Es decir, el chaval estaba loco, entre comillas, porque tenía ya una enfermedad mental, más los medicamentos. Pero él vive. Sí, sí. Él ahora es una persona adulta, tiene 35 años. Porque la medicación al final pudo con el Hodgkin, porque el Hodgkin era de los pocos cánceres que se podían curar. Incluso los infiltrados de linfocitos que estaban en el cerebro, porque el cerebro no tiene linfocitos, es una víscera que no tiene linfocitos, pero se podían infiltrar. Claro, si el chaval se curó, pero en ese momento podía tener infiltrados y una encefalopatía. Que se curara, la evidencia la tenemos, que el tío está vivo. ¿Y es posible algo más tremendo después de lo que hemos contado? Hemos avisado lo suficiente, ¿no? Que este programa, este primer tema, no era para todos los públicos. El éxito tremendo a nivel mundial de la película Exorcismo en Connecticut se queda corto, una vez más, con la realidad en la que Carmen ha indagado. Incluso se publicaron algunos libros en México, no en España, En un lugar oscuro, menudo título, En un lugar oscuro. Y tenemos la muestra, la conexión con gente viva todavía, como decía Carmen, con la protagonista, la madre, que sea cual sea el fenómeno de fondo, yo no puedo imaginar lo que esta madre, sabiendo que viene en una funeraria, su hijo enfermo, pudo pasar. Pues bueno, tenemos otro testimonio de la madre que nos va a dejar a todos helados. Ahí va. No puedo asegurarlo, pero ese era el rumor. Había un artículo de un periódico universitario que decía que había un antiguo militar que estaba trabajando en la funeraria y había sido expulsado del ejército por tocar a los muertos, es decir, necrofilia. O sea que en esa funeraria, tiempo A, habían pasado cosas que desde luego nos parecen lo más abyecto que uno puede imaginar, ¿no? Muy grave, sí. Cuando comienzan a investigar se dan cuenta de que no solamente hacían allí todo tipo de embalsamamiento y de velatorios a cadáveres, sino que alguno de los operarios, alguno de los trabajadores practicaba necrofilia con ellos, el mantener sexo con esos cadáveres que llegaban a la funeraria, a la morgue, lo cual hace todavía más tremenda esta historia. Era rarísimo, pero fijaros que la necrofilia ha existido siempre. Siempre en gente muy primitiva, de una condición social más o menos baja y trabajando siempre en las funerarias, siempre. Porque claro, con un cadáver no hay ningún problema. De hecho, hoy sería profanación de cadáver. Hay un delito tipificado que sería la profanación del cadáver. Pero eso le añade a esto ya lo que le faltaba, es decir, lo más abyecto que se puede hacer. Y este tipo de disfunción, de anomalía, de comportamiento desviado, imagino que en el catálogo que vosotros, doctor, tenéis será de lo peor, ¿no? Sí, es terrible y además es rarísimo, es realmente rarísimo. Que estén estudiados de verdad casos, en España, que yo sepa, hay 4 o 5 casos en los últimos 100 años. Por lo tanto, es más fácil el bestialismo con animales o cosas semejantes, pero esto es extrañamente raro. Pero en Francia, habrá muchos que no se sepan, ¿no? Sí, claro. Habrá algunos que no se sepan. De todas formas, son personajes absolutamente trastornados. O sea, son individuos absolutamente inmaduros, primitivos, gente súper patológica, porque si no, no hay otra explicación psiquiátrica. Pero ha existido, ¿eh? Y eso lo apunta. Oye, doctor, una cosa. Viendo todo este material, pues Carmen y yo nos sobrecoge, al público imagino que también, a nuestros compañeros ahí atrás también. Es una realidad, pero para ti era tu realidad de trabajo en muchas ocasiones. Tú has vivido casi, bueno, y con muchos de los elementos que tenemos aquí, esos costotomos, esas tenazas, personalmente, y sabemos que con el doctor Cabrera se podía hacer un programa aparte, ¿no?, con sus historias. ¿Tienes en la mente ahora mismo alguna morgue de este tipo en la que tú hayas tenido que trabajar, que no se te vaya de la mente, que te haya impresionado a pesar del prurito profesional? Bueno, las primeras autopsias de un forense que ahora tiene 52 años como yo, que fue hace 25 años en pueblos de Zamora, perdidos, las primeras autopsias son en losas, en cementerios perdidos, de pueblos perdidos, de sierras perdidas, donde había una vela, el cabo de la Guardia Civil, yo y un ayudante. Y el ayudante casi siempre era el carnicero del pueblo, porque era el único que tenía la habilidad suficiente para ayudarme a mí a abrir un cuerpo.
Fijaros que esto suena fuerte, pero claro, hace 25 o 30 años ni había lo que hay ahora, que hay institutos de medicina legal, etcétera. Entonces todo eso le da pues algo más lóbrego todavía a la muerte. Yo de hecho en ocasiones tuve que hacer autopsias protegido por la propia Guardia Civil. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería que se hiciera la autopsia a esa persona. Increíble. Cosas que son ya de la historia. Hoy eso es inviable. Con los nuevos institutos, todos con batas blancas. Ha deslizado, Carmen, un tema que por lo menos da un poco de esperanza. Ese muchacho vivió. Vamos a quedarnos también con ese eso. Muchacho... E investigadores ajenos fueron a la casa, policías, sacerdotes, pero también investigadores. ¿Qué vivieron ellos? Sí, porque en un momento dado alguien, la vecina que ve a esa señora que pasa por la ventana, esa anciana, le recomienda que contacte con el matrimonio Warren. El matrimonio Warren se dedicaba a investigar los sucesos paranormales que ocurrían en las casas. Estaban muy en boga en la época. Ellos en un momento dado llegan a la casa, ella empieza a sentir cosas muy malas dentro de ella. Ella es una especie de sensitiva que recorre todas las estancias de la casa y justamente en el sótano es donde peor empieza a encontrarse. Y ella ve una figura bastante difuminada, una especie de sombra negra que la aterra. Durante 24 horas, durante creo que son 2 meses, están conviviendo todos los días, las 24 horas, con ellos. Porque no querían dejarlos solos, se van turnando, pero hay miembros de ese equipo de los Warren que deciden irse de la casa corriendo, porque ellos son los que sufren también esos fenómenos poltergeist, esos muebles que van hacia ellos, que se movían solos e incluso los arrinconaban, esas sombras que por las noches parecían deslizarse por debajo de sus camas, y no resisten más que dos de ellos que todavía siguen hoy en día, Iker, muy traumatizados con la historia. Ninguno de los investigadores ni ningún miembro de la familia ha vuelto a entrar en esta casa, no han querido, y eso que la casa hoy en día está habitada. Y parece, hoy en día esa casa está habitada. Incluso hay niños pequeños viviendo en ella. Pero parece que no ocurre nada. Con lo cual el factor humano es importante. Es muy importante. Y luego a lo largo de la historia todos hemos sabido y hemos leído que hay lugares particularmente negativos. ¿Por qué? No lo sabemos. Y esos lugares negativos concentran fuerzas negativas, diabólicas para algunos, para otros pura sugestión. No lo sabemos, pero es cierto que en algunos sitios se concentran determinados fenómenos que no podemos explicar. Y más en estas estancias donde se ha vivido tanto dolor, ¿verdad? Tantos lloros de los familiares, claro, porque los velaban allí. Tanto dolor de llegar con personas en unos estados, esos cadáveres no llegaban siempre bien, en unos estados muy traumáticos de ver y muy traumáticos para los familiares. No me extraña que si hacemos caso de las energías, en esas estancias se hayan concentrado todas las energías negativas del mundo. Y luego una explicación, la eclesiástica, la tercera vía, que era muy curiosa. Yo creo que ante el caso del muchacho, que según el sacerdote estaba más próximo a ese otro lado, su sensibilidad para ver lo que hay en el otro lado era mayor. Es un poco sobrecogedor también, doctor, ¿no? De hecho, el mal existe. Que me digan lo que me diga quien sea. Y las iglesias, y no solo la iglesia cristiana, sino todas las iglesias, entienden que el mal existe y hay mecanismos, en el caso de la iglesia católica está el exorcismo, para luchar contra ese mal. Y esta es una de los ejemplos típicos, el exorcismo de Connecticut, un ejemplo típico que da el componente religioso que le faltaba a todo esto que parece que son los médicos forenses. Sí. Después del exorcismo parece que volvió la tranquilidad. Después del exorcismo llega un poco la tranquilidad, pero siguen ocurriendo fenómenos. El exorcismo no hace que se apacigüen por completo, pero ellos ya sí que deciden abandonar la casa porque no pueden resistir más. Y solo cuando ellos se marchan, aquello cesa. Solo cuando ellos se marchan parece que aquello cesa, aunque ha habido diferentes familias que durante años han ido viviendo en esa casa y dejándola. No sabemos si no querían comentar nada y duraba un poco tiempo allí, pero hoy por hoy hay gente viviendo en la funeraria Hallahan. Por cierto, una casa más o menos normal, sí, con esa rampa, con ese sótano, con esas puertas francesas cerradas que daban el paso a este mundo que hemos analizado, porque esto sí que es ciencia forense. Es que la muerte no es algo desgajado de nosotros, pero, y lo notamos, el tabú es tan fuerte que nos hace recelar y dar varios pasos atrás. Cualquiera que hoy mismo le dijera si vivía en una funeraria, no viviría nadie en una casa que hubiera sido funeraria. A pesar de que fuese la mejor oferta del mundo. Ha sido un placer, como siempre, con el doctor Cabrera y con la exposición de Carmen, que se ha metido a fondo en esta historia. Bueno, pues darles este mal inicio de programa en el aspecto tenebroso, sí, porque es una historia que no hemos encontrado otra de este nivel. Ocurrió, nombres, apellidos, lo importante, los testimonios hablándoles a ustedes. Y ahora, como siempre, extraigan su propia conclusión. ¿Vamos con imágenes de Cuarto Milenio? Vamos con doctor, imágenes. Como siempre, un auténtico placer, una lección más. Gracias, Buenas doctor. Noches.
Vamos con otras imágenes que, hombre, no sé si son para poner calma o no, pero desde luego también tienen que ver con un lugar, creo la primera, espeluznante. Menuda noche que llevamos. Nos la enviaba Santiago García López, nos decía que estaba obtenida en un hospital abandonado que se encuentra en Los Molinos, muy cerca de Guadarrama. Bueno, ahí vemos cómo están en la 7ª planta, según nos informaba. Y al final del pasillo ya se intuye como algo, ¿verdad? Ahí atrás. Voy a señalarlo para que lo veamos perfectamente y voy a ampliarlo bastante, mira. Ahí está. Un extraño personaje, animal... Que mira de frente. Un mueble. ¿Qué podía ser? Bueno, nosotros en un principio nada más verla dijimos, es una cabra. Es que se ve cómo tiene la forma, ¿verdad? Las patas, la cabeza, incluso el cuerpo. Y ellos mismos, Santiago nos informaba que efectivamente, que es que vieron una cabra que estaba en el 7º piso. Detrás hay un gran ventanal o balcón, nos decía Guillermo. Por eso está sobreexpuesta. Vemos el contraluz, ¿verdad? Y simplemente sale la forma de la cabra. Vamos a ver más secuencias. Claro, es un lugar abandonado donde algunos animales entran. Mira. Y claro, lo que pasa es que imagino que iban con afán de, no sé si buscar algún tipo de misterio, si se habla de algún tipo de leyenda en el lugar. Y claro, te encuentras precisamente una cabra con su simbología, así de frente. Claro. Y el susto tuvo que ser de aupa, ¿no? Nos decían que sí, efectivamente, veíamos que se trataba de una cabra de carne y hueso, porque ellos ven el animal, piensan enseguida que es algo demoníaco. Porque claro, la cabra, el macho cabrío, el demonio, van siempre a la par, ¿verdad? Y que les da tanto miedo que salen corriendo. Nos envía la fotografía y Guillermo en un principio, fíjate, con los análisis dice que es una pareidolia, que tiene que ser... Claro, yo pienso también eso, que es como un objeto, ¿no? Pues que da no, forma de cabra. No es un objeto, porque pedimos que nos enviaran más fotografías que hicieron y se ve perfectamente en algunas de ellas que es una cabra. Mira, los cuernos, las orejas, está un poco desfigurada por la luz que entra de los ventanales. Pero sí, incluso vemos cómo se refleja en el suelo, ahí lo tenemos, lo que sería la sombra de ese animal. Es verdad. O sea, la pobre cabra, hay que decirlo, que estaría por ahí buscando algo para comer o... Pues en fin, vio a dos intrusos que se espantaban ante su presencia. Pero se subió hasta el 7º piso, a buscarlo. Insólita o no, explicación racional, objetiva, pero claro, en algunos lugares del misterio uno se topa con sorpresas y no precisamente sobrenaturales o extracorpóreas. Nos vamos a la Catedral de Murcia. Desde allí Alicia Sanz nos enviaba esta otra fotografía. En un principio no se ve nada, ¿verdad? La catedral, ahí vemos el Cristo, el altar, la custodia, pero si nos fijamos... A ver si yo me aparto. Yo veo algo en la parte inferior. Vamos a verlo, ahí. Como una pequeña gárgola, hay que ampliarlo muchísimo, claro. Hay que ampliarlo mucho y hay que moverla para que se vea en primer término. Caramba, parece una gárgola. Parece una gárgola. Pero claro, que hace dentro una gárgola así puesta. Una gárgola demoníaca, además, ¿verdad? Sí. Incluso hay algunas que nos recuerdan a unas que hay en París. En París se encuentra agazapado un diablo. Bueno, pues nos recordaba mucho a esa gárgola. Ahí la tenemos. Vamos a hacer... Mira. Ahí la verán muy bien los espectadores. Voy a mejor que nosotros incluso. Ahí la tenemos. Está bastante pixelado. Las dos pies, patas. La espalda un poco encorvada, una gran cabeza. De nuevo, Guillermo León no puede resolverlo. Y pide la ayuda de ustedes, de los telespectadores. Ustedes, sobre todo los murcianos, en la Catedral de Murcia, ¿hay algún elemento que se asemeje a este personaje que estamos viendo? Porque nosotros no encontramos ninguna explicación. Es más, si vamos a la foto inicial, no entra dentro del conjunto ni pictórico ni escultural que hay en la catedral. Bueno, además, siempre tenemos su ayuda importante, hasta el punto de que en OVNIs, si no recuerdo mal, que hemos emitido, pues la gente nos manda información que podían ser instalaciones de radar, creo que era en Granada, en fin, que siempre están ahí muy pendientes. Y como es un lugar tan público, tendrá que tener una solución. Queremos su ayuda para contarlo en unas semanas. Vamos con otra historia. Siempre animándoles en las vías de contacto que ya están viendo a que nos envíen su información, su material, sus historias comentadas, claro que sí. Bueno, un frío documento del Boletín Oficial del Estado. Hace no mucho tiempo, en el 2005. Sin embargo, se refería a una historia muy lejana, muy poco conocida, y que a partir de esta noche, estoy seguro, se convertirá en uno de esos expedientes X, muy tristes, por cierto, porque es una desaparición total, digna de figurar, por desgracia, entre los grandes casos de niños de los que no quedó ni rastro.
Ese documento, con un montón de terminología judicial, dice: hago saber que en este juzgado, con número 4272/04, a instancia de talará, expediente para la declaración del fallecimiento de don Santiago Fernández, nacido en Madrid, 5 de julio 1966, hijo de José y Lucinda, quien se ausentó el 20 de julio del 68 en el pueblo de Salvador, concejo de Ibias, no teniéndose de él noticias, ignorándose su paradero. 40 años después, se habla de un niño que la prensa llamó el niño de los lobos. Es una historia de verdad impresionante, de la España mágica, ancestral, llena de secretos, llena de pistas que no pudieron completarse. Hagan de detectives, sigan esta historia, piensen qué pudo pasar con ese muchacho que jamás apareció. Desde tiempos ancestrales, el lobo ha sido el señor de estos montes. Perseguido por el hombre, buscó refugio en las alturas y así se selló un pacto de no agresión. Pero el hambre llevó a los animales a acercarse a los poblados. Primero desaparecieron las cabezas de ganado y el 15 de julio de 1968, un niño de 2 años. Todas las desapariciones son por definición misteriosas, pero pocas contienen tantos enigmas como la de Santiago, un niño de 2 años que se esfumó literalmente de la puerta de su casa en una pequeñísima aldea de Asturias, Salvador, en el concejo de Ibias. Lo sucedido es tan extraño que cualquier hipótesis es válida. Sin embargo, son muchos los que están convencidos de que fue un lobo el que salió de lo más profundo del bosque y se lo llevó. Eran las 4 de la tarde y solo la tímida brisa mitigaba la fuerza del sol. Santiago se divertía distraído, muy cerca de su hermano mayor. Y de pronto se desvaneció. Cuando su madre quiso darse cuenta, ya no estaba. No había ni rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Estaba aquí jugando con el hermano. Estábamos todos aquí, toda la gente por aquí, por el pueblo. La madre bajó a la fuente a buscar un caldero de agua, que antes no había agua. Y cuando vio a la madre, no estaba. Empezó a buscarlo por ahí, por un lado y por otro, y que no aparecía. Entonces estábamos nosotros por ahí, por las tierras por ahí, y nos llamó: oye, que falta Santi, que se llamaba Santi, se llamaba el niño. Y ya paramos y buscar por un lado y por otro, y hasta ahora. Los vecinos de Salvador inician inmediatamente la búsqueda y se da aviso a la Guardia Civil de San Antolín. No hay carretera hasta la aldea, así que el ascenso a pie les llevará más de 5 horas. Mientras tanto, un inquietante rumor comienza a extenderse. Han sido los lobos. Puede ser, porque esa zona, la zona de Leituelos, ahí siempre hubo lobo por ahí. Entonces podía ser que el pueblo de Salvador queda cerca y pudo ser que se acercase el lobo allí y lo cogiese, porque no tiene otra explicación. La cosa cierta no se sabe cómo fue, porque que decían que si una persona fuera por allí se la llevaran, pero al final se dijo que fuera lobo. Yo creo que fue así las versiones que había. Porque es extraño que a 5 horas de camino de San Antolín de Ibias, que nadie se marchara con un niño así desde un pueblo, donde son 6 o 7 vecinos, que tenía que verse cómo lo llevaban, a quién tiene que verlo. Unas pequeñas huellas sobre un montículo de arena sobrecogen a los miembros de la batida. Parecen los pasos torpes de un crío y se detienen junto a la marca de un cuerpecito tumbado.
kilómetros por ahí, había unos montones de arena, que a la gente antes juntaba arena, y por encima del montón de arena encontramos las pisadas de él. Y un poco más adelante, como si se hubiera cansado y se echara. Y más adelante, otras pisadas más, y no nada más, no, ni otro rastro más. Si el lobo lo cogió y se lo llevó, yo creo que se lo llevó muerto, o a punto de morir. Y en cualquier caso, si un lobo te muerde y te lleva 3 kilómetros y te suelta y tú eres un niño de 2 años, no te levantas y te das un paseíto. O sea, incluso aunque no te haya hecho daño, estás en un estado de auténtico shock, de miedo, de dolor, de que te han arrancado de todo lo tuyo y encima se te han mordido mucho más. No sería habría sangre, habría huellas del propio lobo que no se encuentran. Entonces esas huellas que aparecen en un montículo de arena, si son huellas de niño, a mí me gustaría saber quién fue el que lo determinó, porque salvo que seas un experto hay muchas huellas que te pueden confundir en el campo. La zona se peina durante semanas sin resultados. Los investigadores no se lo explican. Que el niño se marchara por su propio pie es impensable. Que alguien planeara un rapto en aquel lugar tan recóndito, improbable. A medida que pasan las horas, el misterio cada vez es mayor. Yo creo que pudieron ser los lobos. Los lobos tienen capacidad para llegar, coger a un niño de 2 años, llevárselo, comérselo. Incluso un adulto podrían hacerlo, pero hay muchas cosas que no me encajan con esta historia porque, por ejemplo, es una época, estamos hablando del principio de verano, en la que hay bastante, o sea, es una de las épocas de bonanza en el bosque, en el campo. Pero es que además no aparecen huellas, o sea, los lobos no son especialistas en no dejar huellas, ellos no entienden que puedes luego seguirles tú como predador todavía más terrible que ellos. Entonces, no se hallaron respuestas y el asunto ha terminado por quedar enterrado en la memoria. Aún hoy, la madre del pequeño sigue pensando que fue víctima de las alimañas. Sin embargo, para su tío Víctor, tanta maldad solo puede ser obra del ser humano. Ella piensa que sí, que estoy bien, a lo mejor ahora, bien, a lo mejor cada vez al año, y ella va a caminar por ahí arriba, que ella dice que está por ahí, que lo comieron los alimañas por ahí arriba, y no lo comieron por ahí. Gente conocida, tuvo que ser, gente que conocía, o tendría algún plano o algo, gente que conocía la zona. No es posible, venir aquí de aquella, llegar aquí era muy difícil, ¿eh? Precisamente por lo complicado que resultaba acceder al pueblo, persiste entre los habitantes de Ibias la certeza de que Santiago fue presa de los depredadores. Es como una piña ese pueblo. Se perdió ese niño, lo comerían los lobos, o lo comería un perro, o sería lo que fuera. Pero no hubo ni un resto de un hueso así. Y más que le buscaron, porque el yerno mío salió él solo, sin contar con nadie, salió él solo a buscarlo y andar, dice, no está, porque anduve todo Salvador, porque él es de Salvador, anduve todo Salvador, palmo a palmo, y el niño algo lo comió. Estamos hablando de finales de los 60 del siglo pasado, en Asturias, en alta montaña, había muchos ataques de lobos, eso es innegable. Había una población de lobos estable y los lobos atacaban al ganado. Siguen atacándolo mucho menos porque hay mucha más vigilancia, mucho menos lobos y aún así se siguen produciendo ataques. Pues hombre, es lógico que la gente, la primera impresión de cualquiera de los aldeanos es eso ha sido el lobo. El lobo, yo recuerdo, yo como familia de asturianos, recuerdo que pasaba todos los veranos allí y a mí me contaban historias de fulanito desaparecido y se lo llevó el lobo y solamente han aparecido las botas con los pies dentro, cosa que es prácticamente imposible. O sea, los lobos no tienen sierras como para cerrar los tobillos y dejar los pies dentro, pero había esa psicosis popular de que viene el lobo, es que era una realidad en esa época. El miedo al lobo, ese animal tan querido como temido, ha llegado hasta nuestros días. Y el debate entre aquellos que lo sufren y los que luchan por protegerlo continúa. Hablar de lobo es un poco complicado, porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. La mayoría está en contra de estos animales. Pero bueno, hay muchos. Aquí en Ibias sobran lobos, hay lobos, demasiados lobos. Yo tuve muchas muertes de ganado, de muchas cabezas, y es que
como te iba a decir yo, es que esto nos invade, ¿eh? Los lobos nos invaden demasiado. Perdí, pues realmente perdí 2 yeguas, una burra, 7 potros y las ovejas ya perdí hasta la cuenta de los daños que hemos causado. 4 meses después de la desaparición, unas ropas infantiles aparecieron en lo más hondo de un pinar, a unos 7 kilómetros de Salvador. ¿Pertenecían al pequeño Santiago? Su familia cree que sí, pero ¿cómo llegaron hasta allí? No tenían marcas de mordiscos, no había sangre, ni huellas, ni una sola pista, nada. Nunca más se volvió a saber de aquel niño, que según la sabiduría popular, se llevaron los lobos. Ya saben que esta nave del misterio tiene múltiples posibilidades y formas de viajar. De pronto puede penetrar en una neurona o dentro del torrente sanguíneo del ser humano para descubrir sus secretos. También podemos viajar al espacio, evidentemente. Y por vez primera, en esta temporada, y no será la última, nos sumergimos. Vamos a meternos en las profundidades casi abisales, porque no hay lugar más secreto que los fondos marinos, se lo aseguro. Y más los fondos marinos de la época soviética. Pasaban muchas cosas, humanas y quizá no humanas. Se hablaba de intrusos en la ruta, en mitad de los acuerdos militares entre buques y esos submarinos capaces, además, de aniquilar con sus armas grandes superficies. La época de la Guerra Fría trajo mucho más que incidentes únicamente dentro de la órbita de lo militar. Trajo incidentes OVNI, que están ahí. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Controvertidísimos informes de la Marina rusa. Sí, informes que están en carpetas pues que seguramente serán muy parecidas a estas que nos han preparado los compañeros de producción. Y es que a finales de este verano surgía la noticia de que después de muchas desclasificaciones en diferentes países, como ha habido en los últimos 2 años, la Marina rusa desclasificaba todos sus documentos OVNI de la época soviética. Claro, el notición en el ambiente fue tremendo. El problema es que pasaban las semanas, pasaban los meses y nadie veía los documentos. Y la verdad es que empezó a surgir una tremenda polémica sobre si esto era un fraude, sobre si era una noticia falsa, sobre si realmente los documentos existían. Así que hemos tenido que profundizar un poco y hay una historia apasionante. Nunca mejor dicho. Efectivamente, hay una historia apasionante detrás de estos documentos. Parece ser que los documentos originales se le dejaron ver como un favor especial a una figura muy importante dentro de lo que es la investigación ufológica rusa, que es Vladimir Azaza, que es posiblemente pues, una figura muy conocida en el país, que ha hecho documentales, es un personaje de sobras conocido, y él tuvo acceso en el almirantazgo ruso a una serie de documentos que son los expedientes de una unidad especial comandada por el almirante Nikolai Smirnov, que estaba encargada de investigar los expedientes X, llamémoslo así, de la Marina soviética. Cuando en el curso de alguna misión naval, de unas maniobras, sucedía algo no convencional, algo que pudiéramos denominar incluso paranormal, pues esta unidad especial de investigación se acercaba allí, hablaba con los testigos, recogía pruebas y redactaba un informe. Todos esos informes, en carpetas muy parecidas a estas, tuvo acceso a ellos Vladimir Azaza con una condición: no hacerlo público. El problema es que... era periodista, claro. Es periodista, además está preparando un libro sobre el tema y no pudo resistirse a dar la noticia. Y a revelar parte del contenido que ahora hablaremos de esas carpetas que es previo a la salida de este libro. ¿Qué hizo la Marina soviética? Pues inmediatamente, y ahí viene la gran polémica, el almirantazgo ruso se ha echado para atrás y ha dicho que estas carpetas literalmente no existen. Y bueno, ¿qué había tan importante ahí dentro? Porque parece ser que había incidentes con datos, documentos, pero no solo de luminarias o cosas extrañas bajo los mares, sino algo que además tiene mucho que ver con nuestro tema que vendrá a continuación. Extraños submarinistas, podría ser.
Sí, porque curiosamente no solamente hablan de sucesos en alta mar, que algunos mencionaremos, sino también de sucesos ocurridos en lagos. El lago más profundo del mundo da la casualidad de que está precisamente en el antiguo territorio soviético y es el lago Baikal. Allí acudían y siguen acudiendo pues, los comandos de la Marina rusa, los comandos submarinistas, para efectuar sus entrenamientos. En una de estas carpetas, en 1982, se recoge cómo un grupo de estos cadetes, de estos submarinistas en entrenamiento, estaba llevando a cabo una inmersión con escafandras en el lago Baikal cuando, a 50 metros de profundidad, se encontraron con unos seres humanoides con escafandras plateadas que estaban por allí maniobrando y bueno, inmediatamente los siguieron. Pensaron que eran otros submarinistas. Efectivamente. Y los siguieron e intentaron identificarlos, posiblemente incluso capturarlos. Lo que sucedió en ese interín, si está reflejado en esos informes, todavía no ha sido dado a conocer, pero el resultado es estremecedor, porque de los 7, 3 fallecieron y 4 resultaron gravemente heridos. 3 de los submarinistas rusos soviéticos que intentaron dar el alto a los otros. Efectivamente, y en ese pequeño enfrentamiento submarino hubo 3 bajas, 3 víctimas mortales, y los otros 4 supervivientes estuvieron largo tiempo internados en hospitales. Eso. Un encuentro realmente inquietante, ¿no? Se da la circunstancia de que justo en el lago Baikal pasa algo muy parecido a lo que en otros lagos y embalses, incluidos españoles, pues ha venido sucediendo, que es que desde hace muchos años, e incluso recientemente y después de esa fecha de 1982, se han venido reportando luces extrañas que emergen, que se sumergen, que navegan bajo la superficie de ese lago, y tiene una casuística al respecto pues bastante extensa y que ya ha sido estudiada por muchos ufólogos. ¿Y hay más casos, Santiago, parecidos en cuanto a impacto dentro de estos incidentes, de estos expedientes rusos? Pues sí, hay casos como, por ejemplo, uno que estuvo a punto de generar un grave incidente porque ni más ni menos que un submarino nuclear en plena zona de patrulla en el Atlántico, de repente se vio cercado por lo que, según sus medios de detección, eran 6 objetos que, bueno, no eran identificados y podían ser hostiles. Lógicamente, estábamos hablando de una misión clandestina, de un submarino cargado con armamento nuclear. Hubo una serie de maniobras evasivas, incluso se barajó la posibilidad de repeler un posible ataque, y finalmente el comandante del submarino soviético dio la orden de emerger, más que nada para ponerse o a profundidad de periscopio para ver exactamente qué podía ser aquello, o para intentar, una vez en la superficie, pues deshacer el malentendido que pudiera haberse dado. Al emerger, esos 6 objetos que eran detectados por sus radaristas y sus sonaristas les siguieron, y para su sorpresa, cuando llegó a profundidad de periscopio, no solamente contempló cómo emergían, sino que los contempló desaparecer en el aire. Eran objetos luminosos, no les dio otra descripción, de forma indefinida, pero que emergieron violentamente y se perdieron en el cielo delante mismo de su periscopio. Bueno, pues seguiremos muy atentos, Santi, a ver qué ocurre con estos informes. Hemos escuchado más de una vez la historia del periodista, le ocurrió a JJ Benítez, que dio a conocer en la prensa española, y ahora hablaremos de eso además, desde otra perspectiva, informes OVNI, y luego los militares, pues donde Diego, al final tuvieron que admitir, porque allí estaban los casos y documentos. Habrá que verlos, habrá que analizarlos, pero ha merecido la pena este breve viaje a lo submarino. La guerra oculta bajo las aguas, prototipos militares, batallas de las que no se habló, o algo mucho más sobrenatural, desconocido. Bueno, seguiremos muy atentos, Santi. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, y ahora les doy una pista, porque lo ha dicho muy bien nuestro compañero. No solo en gélidas aguas soviéticas ha pasado esto. Submarinistas, ven estas imágenes, metiéndose en plena noche en un lago español, en un pantano. Las gentes aguardando expectantes. ¿A qué? Fotógrafos de uno de los principales diarios esperando con las cámaras para fotografiar el qué. Ocurrió en España. Unos pantanos aquí en Madrid, protagonistas de nuestro próximo expediente. Antes, vamos con la actualidad. Noticias de Cuarto Milenio.
Primera historia breve, porque eso es una noticia de la semana. Una mujer, la momia de una mujer. Se exhibe ahora en el Museo de Matanzas, en Cuba. Una mujer que vivió en el siglo XIX y que era hija de un comerciante español. Josefa Petronila Margarita Ponce de León, así se llamaba la mujer que quedó momificada en el cementerio Matancero. Su cuerpo fue descubierto por casualidad en 1965, mientras se realizaban una serie de limpiezas en los nichos. Las autoridades decidieron dejar la momia en el mismo camposanto donde había aparecido, hasta que 15 años después la tumba fue profanada, robaron la cabeza e intentaron destruir esta a martillazos. Un vecino del ladrón denunció el acto y las fuerzas de seguridad decidieron que el antropólogo forense Ercilio Bento se la llevara a su domicilio para restaurarla. Allí ha permanecido más de 25 años, tiempo que le ha permitido descubrir que esta mujer falleció en 1872 a causa de una bronconeumonía. Además, descubrió que el embalsamador utilizó bicloruro de mercurio, lo que ha permitido que su cuerpo se mantenga intacto. Yo me pregunto, ¿cómo será la huella, la marca imborrable y personal del gran genio del Renacimiento? Pues se ha descubierto hace muy poquito, porque se creía que esta obra que están ustedes viendo era de un pintor alemán anónimo. La huella, casi imperceptible, se hallaba en una esquina del cuadro La Bella Principesa, un pequeño retrato de la hija de un duque milanés del siglo XV. El cuadro fue adquirido hace 2 años por un coleccionista suizo que pagó 12.800 euros y al parecer tuvo la corazonada de que esa obra pertenecía al gran genio renacentista. Junto a un coleccionista de arte se pusieron manos a la obra en busca de posibles pistas que vinculasen el cuadro al célebre pintor y se centraron en localizar algún indicio que demostrara que el cuadro había sido pintado por un zurdo, ya que Da Vinci lo era. Sometieron la obra a la prueba de carbono 14, que confirmó que el pergamino databa de entre 1440 y 1650, y gracias a una cámara multiespectral se captó la huella que posteriormente fue comparada con la del cuadro San Jerónimo, que se conserva en el Vaticano. Bueno, y ya que hablamos de historias de terror, por ejemplo góticas, imagínense 2 elementos básicos que se concentran en esta noticia: huesos, hallazgo de huesos y un viejo castillo. Castillo cordobés de Doña Mencía y restos humanos de 4.000 años antes de Cristo. Los especialistas han encontrado fragmentos de una cabeza, una mandíbula, un fémur y parte de unas vértebras que permiten conocer cómo era la ocupación de este espacio antes de la construcción del castillo. El arqueólogo Ángel Rodríguez cree que estas piezas pueden ayudar a conocer cómo eran los primeros habitantes de Doña Mencía, que probablemente vivieron en el Neolítico Medio. Los restos humanos han aparecido junto a la muralla norte de la fortaleza, mezclados con huesos de animales y con fragmentos de cerámica, vasijas y herramientas de trabajo. Según el especialista, los ritos de enterramiento de aquella época no eran como los actuales, sino que era habitual que parte de los restos de esa persona fallecida se destinaran a prácticas rituales de canibalismo. Una vez que el individuo moría, desmembraban algunos de sus miembros, los cocían y se los comían. Canibalismo en el Neolítico, y las últimas indagaciones ya saben que nos llevan hasta Atapuerca, hacia la cima de los huesos. 32, 33 cuerpos, primeros elementos para hablar de cómo nos comíamos los unos a los otros. Es insólito, como lo que viene a continuación, ya lo saben, Mundo Insólito. Whitechapel, Londres, 1888. Jack el Destripador está matando a una serie de mujeres. Se han apuntado todo tipo de teorías, desde que fue un peluquero hasta un carnicero. Ahora una nueva, la de un historiador, Maythrow, que dice que podía ser un ayudante de la morgue. Se llamaba Robert Mann y al parecer ha podido acceder a una serie de declaraciones que hizo este hombre que le hacen el primer sospechoso hoy en día. Seguirán las investigaciones y ya les contaremos aquí en Mundo Insólito si hemos descubierto al verdadero Jack el Destripador. Y hablando de cadáveres, nos vamos hasta una urbanización de Los Ángeles. Un suceso terrible. Durante 4 días, el cadáver de un hombre de 75 años ha estado expuesto en el balcón de su casa. Estaba echado sobre una silla, con un disparo en el ojo. ¿Y por qué ha permanecido así ante la mirada de todos sus vecinos, sin que estos impasibles hicieran nada? Pues porque se creían que era una decoración de Halloween. Decían que parecía que estaba muy bien hecho. Igual que Juan Villa aquí nos hace esos muertos que traemos a la morgue. Bueno, pues el muñeco era en realidad un hombre que había muerto asesinado. Y nos vamos hasta el noreste de la India. Allí siguen pasando esta serie de sucesos que les voy a comentar. 5 mujeres han sido desnudadas, apaleadas,
Algunas de ellas han sido obligadas a comer excrementos, y todo porque creían que estaba haciendo brujería aparte del pueblo donde vivía. Una serie de hechos apuntaron a que estas pobres mujeres, muchas de ellas viudas, indefensas, hayan tenido que soportar cómo eran ultrajadas y maltratadas. Y ahora, por favor, presten atención a ese baúl, a ese solitario baúl que ha aparecido como por arte de magia en nuestro plató. Los baúles podían guardar los sueños, las esperanzas, los fracasos de mucha gente. Sobre todo en cierta época en nuestro país. Eran muy habituales. A veces, en ellos se escondía sencillamente el horror. La historia la contamos allá arriba, en nuestra hemeroteca. Transcurría la segunda quincena de un caluroso mes de agosto de 1971. A esa fecha concreta viajamos con nuestra hemeroteca para encontrarnos con una portada sensacional, con todo lo que implica esa palabra. Barcelona, el baúl siniestro. Y en plena calle, en la solitaria calle, eso, un baúl bueno, de calidad, abandonado, cerca de la confluencia de Riereta en dirección a la calle de la Cera. Es por la mañana, la gente acude a su trabajo y se fijan en eso, en un baúl perfectamente colocado. Parece que un viajero anónimo lo ha dejado ahí abandonado y ellos están imaginando, claro. Lo abren los primeros transeúntes que dan el paso después de varias horas de que nadie atienda a semejante equipaje. Dentro, un cuerpo humano. Un cuerpo humano que estuvo mucho tiempo ahí, posición fetal, y 2 puñaladas, decía la prensa, mortales de necesidad, con un cuchillo muy afilado. Pasó un tiempo, y lo vamos viendo en diferentes portadas, hasta que se van teniendo datos. Decenas de personas contemplaron el baúl y su macabro contenido sin avisar a la policía. Esa sensación de que puede ocurrir algo espantoso, pero la gente no quería mancharse las manos, nunca mejor dicho. Bueno, al final las pesquisas policiales llegan a buen término y se descubre la identidad de un hombre que iba a salto de mata, trabajos más o menos extraños, problemas con la justicia. José Vargas, su nombre. También tenemos su fotografía. El revuelo en Barcelona fue impresionante. Y al final se descubre que fue su propia esposa, con una especie de estilete de carnicero, la que infirió esas 2 heridas, harto de los maltratos de su marido, pero junto a su familia no pudieron deshacerse del baúl. Alguien estuvo a punto de sorprenderlos y entonces lo dejaron en plena calle. Pero como yo decía, la forma de matar y esconder en un baúl es muy española, tan española que tenemos otros casos un poco anteriores en otras zonas de España. Nos vamos a la capital, a Madrid, noviembre de 1955. Los titulares de la prensa publican el crimen del baúl. Dentro, el cuerpo de Manuel Santonja, un actor de tercera que había sido asesinado por su pareja, un joven chico de 17 años que acabó con su vida a cuchilladas. Ese baúl, que le había servido para algunas funciones, en el que trasladaba el equipaje, el vestuario con el que tenía que hacerse parecer otra persona en esas actuaciones que realizaba por los pueblos, sirvió al asesino para introducir el cuerpo del pobre Manuel y pasearlo casi por todo Madrid, porque tuvieron que alquilar un carro, subir el baúl en ese carro, llevarlo hasta la vivienda de ese joven, después enterrarlo en un descampado, hasta que se dieron cuenta de que Manuel había desaparecido. La familia denuncia ante la policía su desaparición y es entonces cuando se ponen a investigar un crimen pasional que acabó con un cadáver de nuevo en un baúl. Es curioso porque en el siglo XX muchos crímenes pasionales entre parejas de hombres, en este caso, el famoso hallazgo del crimen de Ricardito en otro baúl, ¿se acuerdan? Lo contamos aquí hace ya un par de temporadas. En fin, qué ataúd más incómodo, ¿no? El baúl, una forma muy española de ocultar las evidencias. Vamos ahora, si les parece, con una sección que ya tuvo un buen impacto y que goza de su amistad como telespectadores. Claro, son libros malditos. Y en este caso, Carmen, se cumple la profecía. Maldito para el autor. No les digo el título, simplemente, como suelo hacer, una primera frase. Decía en el prefacio Eric von Daniken, escribiendo este prólogo a otro autor, los científicos no son los únicos en lograr grandes hallazgos al explorar lo desconocido. Karl Brugger, nacido en 1942, tras completar estudios de historia contemporánea,
partió para América del Sur como periodista. Allí tuvo noticias... ¿de qué? No les digo más. Javier Sierra, Libros Malditos. Hay viejos libros que le devuelven a uno la capacidad de soñar, que lo vuelven a situar en la época de los grandes exploradores, de aquellos locos que buscaban el dorado en tierras remotas. Uno de esos exploradores de última generación fue Karl Brugger, un hombre que a principios de los años 70 fue corresponsal de la televisión alemana en Río de Janeiro y que escuchó allí en sus calles una historia que, de ser cierta, iba a convertirse en el reportaje de su vida. Un indio mestizo surgido del corazón de la selva, de la Amazonía, que hablaba perfectamente alemán, hijo de una misionera de ese país con un rey de la Amazonía, se consideraba a sí mismo el protector, el custodio de una civilización perdida que había construido pirámides en el corazón de la jungla, que había trazado ciudades subterráneas y que protegía vestigios de una tecnología superior traída a la Tierra por seres de otro planeta. Brugger creyó aquella historia y financió una expedición para remontar el río Purus, que terminó casi en tragedia. No encontró ni un solo vestigio de la existencia de esa cultura, pero su búsqueda, su locura, su obsesión, terminó contagiando a uno de los grandes del misterio, a Erich von Däniken, que financió varias expediciones para remontar el mismo río, que volvió siempre con las manos vacías y que terminó de una manera triste. Karl Brugger, en 1984, fue asesinado de un tiro a quemarropa en el corazón, en la playa de Ipanema, por un verdugo que todavía hoy permanece en paradero desconocido, con su crimen impune. Algunos piensan que pudo haber sido el propio Tatún Kanara, celoso de la publicación de La Crónica de Akakor, el libro en el que relataba todos estos misterios. Pero lo cierto es que no sabemos nada del paradero de este hombre, un hombre que, y eso sí es un dato cierto, no fue hijo de ningún rey de la Amazonía, era de origen totalmente alemán, desapareció de su país en 1968, perseguido por algunos crímenes que cometió allá, y que fue a refugiarse, como tantos otros, en uno de los lugares, todavía hoy, más inexpugnables de la Tierra. Pero fíjense, puestos a soñar, si alguien me propusiera volver a remontar el río Purus, yo lo haría. Al fin y al cabo, los misterios se asientan muchas veces en las quimeras, no lo olvidemos. Recuerdo perfectamente el día en que el reportero autor de la siguiente historia, que van a ver, que vamos a disfrutar, me contó su experiencia casi trágica en mitad de un pantano. El miedo que sintió al ver aquella profundidad, aquella oscuridad, siempre han sido lugares aptos para los enigmas, ¿no creen? Este es otro pantano, y los misterios son muy distintos. Aquí, en esta escena tan cinematográfica, observamos a un montón de gente de toda condición y cultura, esperando algo, observando algo. ¿El qué? En ocasiones eran extraños informadores los que se presentaban delante de la prensa indicando que tenían información de última hora de lo que pasaba en el fondo, precisamente, de este pantano. Lo hemos recorrido, nos hemos sumergido, hemos aprendido cosas y sobre todo nos hemos sorprendido. Vamos al pantano del Atazar. Antonio, en esta parte del pantano, ¿a qué profundidad puede haber en el fondo? Aquí ahora mismo habrá entre 200 y 300 metros de profundidad. Esta es una de las partes más profundas del embalse. ¿Había algún pueblo aquí debajo? Sí, aquí debajo había 2 o 3 pueblos, pero ya están cubiertos por las aguas desde hace muchos años. Bajo nuestra piragua se abre un abismo. El embalse está al 90% de su capacidad. La mitad del agua que abastece a la Comunidad de Madrid sale de aquí. En 1972, todo quedó sumergido por las aguas en una obra faraónica que duró más de 4 años. El del Atazar será el último de los inaugurados por Franco. Nuestro equipo remonta en dirección contraria a la presa. Remamos hacia un punto inaccesible.
apartado de los caminos y los forestales. Un claro del bosque en el que una noche de verano un grupo de excursionistas observaron algo insólito sobre sus cabezas. A finales de 1979, un grupo de jóvenes aficionados a la ufología decidieron acampar en las inmediaciones del pantano. Eran muchos los vecinos que les habían hablado de las luces que se adentraban en las profundidades. Durante 3 noches consecutivas hicieron guardia. La última, comprobaron cómo en mitad del frío, una luminaria lejana y unas figuras altas y oscuras salían de las aguas. La impresión que tuvieron los investigadores es que los estaban rodeando poco a poco. Fue tanto el terror que sintieron, que se marcharon de allí a la carrera, dejando todos sus enseres, para no regresar jamás. En el Atazar, todos lo recuerdan, aunque nadie quiera hablar de ello. Incluso puede que lo hayan visto. El carácter de las gentes de la Sierra Norte es reservado. No obstante, en Cervera de Buitrago, uno de los trabajadores del ayuntamiento se atreve a descorrer el velo ante nuestras cámaras. Creo que era primavera, veníamos de una reunión profesional en el Berroco y con una persona que, bueno, veníamos a negociar una serie de historias de desarrollo turístico en la zona y le invitamos a tomar algo en un restaurante que, bueno, se ve ahí enfrente, es aquello blanco, que se llama El Picachuelo, que tiene unas vistas al embalse. Y de repente, bueno, apareció una especie de luz que aparecía y desaparecía rápidamente y él se quedó impresionado. Las primeras noticias sobre las luces del pantano se publicaron en 1978. Desde las páginas del desaparecido diario Pueblo, 2 reporteros comenzaron a atender este extraño fenómeno. Bajo el nombre OVNI Experiencia, la sección semanal más insólita del diario se brindaba a los lectores la posibilidad de comunicar sus experiencias. Ellos lo investigaban y decidían su publicación. En los embalses del norte de Madrid se viviría una verdadera convulsión. Decenas de testigos y miles de curiosos se acercaban hasta los embalses en busca de una utopía, que se convirtió en fiebre. Una oleada de destellos que cubrieron esos cielos y se reflejaron en esas aguas ante el asombro de miles de ojos vigilantes. Hoy, Pablo Torres, uno de aquellos reporteros de Pueblo, nos abre las puertas de su archivo. Aquí abajo descansan las crónicas de toda una vida dedicado a la profesión. Multitud de páginas de sucesos y entrevistas. Y entreveradas, las crónicas más insólitas que jamás pudo escribir. Las de 1978. Yo creo que sí, que hubo una gran oleada, porque es que recuerdo que bueno, decir, aparte que una vez que la página se puso en funcionamiento en el diario Pueblo, recibíamos cartas, pero en cantidades absolutamente masivas. O sea, no te puedes hacer una idea de la cantidad de cartas que se recibían. Aparte de nuestro trabajo de reporteros de sucesos y de reportajes varios, teníamos que ver ese material, leerlo, analizarlo y decidir si lo que nos contaban era o no cierto. Porque hay veces que hay gente que había visto cosas, ha visto luces, pero no te lo podían probar. Entonces, ¿cómo decides tú que lo que te están contando es cierto o no? Pues había que entrevistarse con la gente y decidíamos, según el testimonio de la persona, si lo que nos contaba era cierto o no. Posiblemente nos hayamos equivocado en algún caso, pero vamos, yo creo que habíamos acertado bastantes veces a la hora de determinar si lo que nos contaban era cierto o no. Los embalses es algo realmente curioso, pues porque había muchas llamadas. O sea, no es que hubiera una o dos, no, que podías encontrar en una semana 10, 12, 15 llamadas. Entonces, eso ya te ponía en alerta. Bueno, no es normal. Luego, si hay tantas luces y la está viendo tanta gente, no puede haber tanto loco. Es decir, o tanto alucinado que en un momento determinado vea tantas luces. Tiene que haber algo.
Y de ahí fue el acercarnos por allí, por el Vellón, por el Atazar, preguntar y ver gente. Han pasado 30 años y en realidad parece como si nunca hubieran dejado de verse. En el verano de 1999, Ricardo Ricote pasó un par de semanas a orillas del embalse. 10 años después, regresa al campamento abandonado. Al entrar, los recuerdos le bombardean a traición. De inmediato comienza el desfile de imágenes y de emociones en su mente. Aquella tarde cogimos las barcas en el embarcadero, las canoas, salimos a la mitad del embalse, seguimos a lo largo del cauce del río y bueno, pues nos embarcamos, o sea, dejamos las barcas en la playa, estuvimos allí un rato, haciendo las típicas actividades de campamento, cenamos, seguimos haciendo algún juego y tal, y luego ya nos fuimos a dormir. Como mi amigo y yo no podíamos dormir, pues nos quedamos hablando, y en una de estas que pues no da por mirar a la izquierda, miramos a lo alto de una montaña y hay una serie de luces blancas y rojas, y sin ningún orden en especial. Unos estaban más arriba, más abajo, pero es como si todas estuviesen a la misma distancia, paralelas. A la mañana siguiente, cuando os levantasteis, ¿qué es lo que visteis en esa línea del horizonte donde estaba la noche anterior esas 12 luces? A la mañana siguiente nos despertamos, miramos y no había nada. Ni una casa, ni nada. No había nada. Aguardamos con impaciencia en el viejo embarcadero. Antonio nos ha citado aquí a las 3. Siguiendo el plan establecido, nos guiará hasta Riato con 2 de sus canoas. Remamos tras los pasos de nuestro testigo una década más tarde. Bajo la piragua afloran los restos del pueblo sumergido. Muros de antiguos corrales y lindes que duermen el sueño intacto del agua que los protege. Cruzamos el desfiladero y desembarcamos en el mismo punto. Antonio volverá a recogernos dentro de 3 noches. Nos dirigimos hacia el mismo claro del bosque donde Ricardo y su compañero vieron 12 luces una noche de agosto. Aislados y en silencio, aguardamos para comprender que hay misterios reservados a la noche, lejos del mundo, allí donde el bosque y las estrellas se funden en una vieja danza olvidada, quizá para recordarnos que nunca estuvimos solos. ¿Qué pasó en aquellos pantanos de Madrid y en aquella época tan concreta, ¿no? De crisis económica, de un sinfín de convulsiones sociales y también lo hemos visto en esas imágenes tan poderosas, ¿no? De sensación de encontrarnos ante la puerta de lo desconocido. La gente quería creer y la gente, como bien decía uno de los protagonistas que está aquí, veía cosas, no eran solo cuestiones de percepciones erróneas o de locuras. Pero me gustaría que además de este caso le hiciéramos un sentido homenaje. Bueno, yo cuando estoy ante 2 reporteros que han sido del diario Pueblo, desde luego los considero ya maestros en este oficio. Ellos son Francisco Minaya, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir, Iker, Francisco. Gracias a ti por llamar. Y Pablo Torres, gracias, Pablo. Hola, Iker. Para mí sabéis que es muy emocionante, yo soy muy mitómano en el buen sentido y creo que hemos aprendido mucho con ellos. Estoy seguro que muchos jóvenes no pueden casi ni concebirlo. El diario Pueblo, que podemos hablar que a final de los 70 era el de mayor difusión, quizá en toda España, desde luego el de mayor impacto, y donde hubo no solo ellos, sino grandísimos reporteros del periodismo, dedicaba una página completa semanal a los casos que iban llegando. Esa experiencia única en la historia del periodismo español se llamaba OVNI Experiencia. También compartió parte de esa aventura Jesús Carrillo. Titulares, ahora ya no se titula así, a mí me encantaban esos titulares. Parecía como una choza grande ardiendo. Un rayo de luz me paralizó la filmadora, decía un testigo. Daba una luz muy potente. Burgos, Ávila, Lanzarote vieron un rombo de fuego y la gente en el fondo sentía que algo estaba ocurriendo.
Ahora, pocos casos tan espectaculares como este inicial de los pantanos del Vellón y el Atazar. Os agradezco mucho que estéis aquí porque creo que este homenaje es necesario. ¿Cuántas semanas, Francisco, Pablo, haciendo esta experiencia? ¿Cuántos casos llegasteis a recibir? Tú hablabas de una cantidad ingente. Estoy seguro que nada en el periódico recibía tantas cartas como OVNI Experiencia. Pues posiblemente no. Es decir, la página de OVNI Experiencia recibía miles de cartas. Hemos hecho un cálculo y publicamos por encima de 100 páginas. Es decir, estuvimos 100 semanas con la información de OVNI Experiencia. Con datos, nombres, apellidos, datos, mapas. Nombres, con todo. Y aparte de esto, también páginas sueltas entrevistando a gente. Y los antecedentes de OVNI Experiencia son precisamente el Vellón, es decir, con una experiencia que tuvimos pues a partir de una información que nos facilitó pues, un señor X, y a raíz de ahí hicimos una pequeña investigación, sacamos unas pequeñas conclusiones y prácticamente un año después, pues a iniciativa de Paco Minaya, pues se funda, se crea la página OVNI Experiencia, lo planteamos a nuestros jefes y sorprendentemente nos dicen que sí, que adelante con la página de OVNIs. Fue para nosotros, por lo menos para mí fue, vamos, yo creo que también para Paco una sorpresa y la página pues empezó a publicarse y empezó a funcionar y empezó a tener su mucha gente y sus muchas comunicaciones y sus muchas cartas. Casos de toda España, casos increíbles, sucesos que quedan ahí en un archivo alucinante, pero uno de esos casos, luego hablaremos de lo que supuso para vosotros personalmente esta experiencia, uno de ellos, Francisco, yo creo que muy especial, el que inicia todo, ¿no? Hay titulares que incluso tenéis por ahí, ¿no? Una base de OVNIs en el Vellón, veíamos los pantanos del norte de Madrid, y todo empieza como muy de crónica negra, una visita de un extraño personaje que os informa de algo que en un principio parecía increíble, ¿no? ¿Qué decía? Que había una base de OVNIs. Que había una base de OVNIs en el pantano del Vellón, o el Atazar, vamos. Y efectivamente eso llevó a que se hiciera una serie de comprobaciones. Hubo una especie de, digamos, de migración hacia, que incluso con por participación de submarinistas, que constataron que el fondo del pantano era muy oscuro como metálico y que lo publicamos, que las brújulas que llevaban se les volvieron locas. Eso lo dijeron los submarinistas. Los submarinistas, lo sí. Publicabais vosotros, Francisco, y tenemos incluso alguna imagen que irán viendo de una de las recreaciones de nuestros compañeros. Claro, la prensa, el coche del diario Pueblo, la gente expectante, hay fotografías, y los buzos o los submarinistas metiéndose todo por una información que partía de un siniestro personaje que no sé si supisteis más de él o no, pero ¿qué os llamó la atención de esa experiencia? ¿La cantidad de gente que fue allí o lo que contaban los submarinistas realmente cuando se sumergieron dentro de esos pantanos? Es el conjunto de cosas, es decir, primero el personaje que nos informa, pues que en algún momento, es decir, suponemos que tiene algún tipo de desorden mental, porque aparte de que habla de una base submarina de ovnis, bueno, pues también habla del padre de los ovnis, de naves rebeldes, es decir... Tenía toda su filosofía ya bien encajada, ¿no? Sí, una filosofía que recuerda mucho a la Biblia, ¿no? Es decir, el padre que sería el Dios, es decir, las naves rebeldes que serían las de Satán. Es decir, él se crea, es decir, hay un extraño mundo con un cierto desorden. Pero bueno, es decir, el paso que teníamos que dar era comprobar hasta qué punto aquello podía ser cierto o ser una patraña. Y la única forma de comprobarlo pues, es yendo a los sitios y haciendo ¿Qué pruebas. recuerdas de ese día, concreto, Pablo? Pues ese día, es decir, la gente, es decir, el fenómeno prensa, es decir, la cantidad de gente que atrae, es decir, que es algo que además Paco y yo también hemos vivido antes, fechas anteriores, pues por ejemplo en una llamada OVNI que hubo en el Cerro de Los Ángeles, y también se puso el cerro, pero vamos, es decir, gente por todos los lados. Pues allí, pues igual, se concentró una gran cantidad de gente, aquello debió parecer como muy espectacular, esta gente pues se adentró, hizo su trabajo, salieron, nos dieron la información y publicamos más o menos los resultados más sorprendentes que eran aquellos dos. De esos dos resultados, sacar la conclusión de que allí había una base de ovnis, pues, sería muy arriesgado decirlo. Una aventura también. Sería una barbaridad. Yo no... Pero a ellos les llamó la atención, que es lo que a mí me llama la atención. Que eso, ya, pero incluso podría haber sido algún fenómeno tipo físico, de magnetismo, es decir, algo.
no sabemos. Sabemos que se produjeron esas dos alteraciones, pero no son suficientes como para afirmar que allí había una base de ovnis. Lo curioso es que a raíz de esta primera experiencia, nunca mejor dicho, se ve el eco que tiene el suceso, como lo cubrís como periodistas, y empiezan a llegar vía carta. Vosotros ponéis aquí, y esto es un detalle muy curioso porque, repito, esto en concreto creo que nunca se ha hecho en la prensa, ficha técnica, lugar, fecha, forma de ovni, tamaño, testigos, presencia de seres, ¿tiene alguna prueba? Es decir, un cuestionario semanal en un periódico como Pueblo para que la gente enviase sus casos. Luego ellos comprobaban. Y empiezan a llegar casos, cuidado, no solo de visión de luces, sino de fotos espectaculares, como la de Aguillo sobre el condado de Treviño, o los casos de Extremadura, donde hay, y hablamos de ellos, huellas en el terreno, un gato calcinado, en fin. ¿Qué empecéis a pensar vosotros? ¿Que hay algo de verdad dentro de ese fenómeno ovni? ¿Erais escépticos anteriormente? Hombre, yo personalmente no puedo decir que fuera escéptico, pero obviamente ahí puede haber muchas personas que se equivoquen o muchas personas que vean cosas raras, pero son muchas personas. Y los casos van llegando de toda España. ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención de todas esas semanas, Francisco, que te impresionara por el tipo de testigos, por el documento gráfico que podía haber? Hombre, quizá uno de los casos más importantes para mi gusto fue el del avión de Carabel de Manises, que incluso fue declarado secreto por parte de las autoridades, e incluso hubo una interpelación por parte de Enrique Mújica para que, diciendo claramente que él no creía en ovnis, para que se diera una explicación sobre cómo podía ocurrir esa violación, digamos, entre comillas, del espacio aéreo. La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos a un control parlamentario. Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno. Bueno, lo que está contando Francisco Minaya es historia pura de los ovnis en España. Durante casi 20 años estuvo el suceso de Manises bajo el secreto. Sí. Se consideró que era un ovni. El avión comandado por Lerdo de Tejada tuvo que aterrizar. En este programa llegamos a entrevistar al piloto de combate que tuvo que salir de Albacete a seguir ese objeto. Y lo más curioso, Francisco, yo creo que no hay casualidad, es que justo prácticamente ahora que estamos hablando se cumplen 30 años del caso Manises. ¿Tu caso, Pablo, que te llamó la atención? Para mí hay varios casos. Es decir, en la noche aquella que en Madrid hubo un festival ovni, es decir, que además lo retransmitió prácticamente en directo Antonio José Ales. Antonio José Ales, ya fallecido en la cadena SER. Pues prácticamente lo retransmitió en directo. Aquello fue todo un espectáculo en Madrid. Amigos, muy buenas noches. La 1 en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con Alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Buscamos fundamentalmente la aventura. Hay un tema que, revisando las páginas, me ha llamado mucho la atención. Es un caso del año 38, durante la Guerra Civil Española, que voy a recuperar para mí. Y luego ya si quieres, te lo paso una vez porque voy a intentar incluso recuperar las cartas. Yo tengo bastantes cartas de... Información de la época de la guerra, de gente que veía cosas que no tenían nada que ver con armas enemigas ni amigas. No. Es decir, esto es un caso en Ávila, en la zona serrana de Ávila, y voy a tratar de recuperarlo. Y a mí el caso que para mí más bonito y más verídico del que hemos hecho es el que hizo nuestro compañero Jesús Carrillo cuando se fue a Burgos a un posible aterrizaje, que yo creo que sí es cierto, que se trajo muestras, que esas muestras fueron analizadas, no estaban sometidas a radiación, y que es uno de los casos para mí más bonitos, y que a mí me gustaría que, si podéis vosotros recrearlo, pues sería será un fenomenal, placer, y lo haremos con vosotros. Porque yo lo doy como cierto. Yo recuerdo ese caso en Burgos, cerca de Roa, por esa zona, un caso de aterrizaje. De aterrizaje de un objeto junto a una familia que pasó una noche de terror, quedaron huellas, se montó un cirio tremendo. Hubo como una especie de robot que salió de la nave, que reproducía sonidos del perro que les ladraba. Es decir, es un caso para mí muy bonito, y que a mí me hubiera gustado cubrir, pero que lo hizo nuestro compañero Jesús Carrillo, y que lo hizo muy bien, claro. Oye, Francisco, y yo tengo tantas preguntas y presiones a la contra, críticas excesivas, personas que no les gustaba que hicierais lo que hacíais. Yo creo que en líneas generales no. O sea, bromas sí. Eso no podía fallar. Y más en Medio Pueblo, ¿no? Que creo que... no, pero los compañeros, o sea, yo creo que no sé, trataban bastante bien. Lo que decían, anda,
poner con los ovnis y ya está. Yo creo que nos maltrataban bastante bien. Reacciones en contra, porque hay una cosa importante. Hemos hablado de una época muy concreta, no podemos ni imaginarla hoy, de la tensión social que había, y donde el fenómeno ovni oficialmente era secreto, desde el año 62. Pero vendía. Aparte de vender... Pero vendía. ¿Se comprobó que se vendía? Sí. Qué curioso. Paco, que aparte de vender, a mí lo que más me sorprendía es que era la transición política, lo que se ha llamado la transición política, y que nuestra normalidad, que era absolutamente anormal, pues estaba condicionada todos los días, porque hacíamos todos los días sucesos y porque nosotros soportábamos todas las semanas del orden de 3 o 4 atentados. Es decir, cuando no era la extrema derecha, era el gran, cuando no ETA. Es decir, parecían compinchados todos para acabar con la democracia. Porque vosotros erais reporteros de sucesos. Éramos de sucesos. Que de repente os metéis en esta órbita, ¿no? Sí, porque nos gustaba mucho. Es un tema, decir, que incluso cuando lo propusimos, es decir, yo sigo preguntándome por qué nuestros jefes lo aceptaron. No sabemos si fue pues para aliviar tensiones, o porque vendía, o porque, yo qué sé, o porque que el azar quiso que se propusiera y dijeron, pues bien, adelante, a ver qué sale. ¿Qué les diríais a la gente que dice sencillamente que los ovnis no existen? No sé si la experiencia de estos 100 reportajes os hizo cambiar algo de vuestra mente. ¿Qué pensáis del fenómeno ovni? ¿Qué se esconde ahí? Vamos a ver, yo sinceramente pienso que de primera la página pudo constituir un cauce para que la gente que no se atrevía a decir lo que había visto. Claro, pero ese temor, ¿no? Sí, porque el temor al ridículo estaba en todas las llamadas y en todas las cartas. Y entonces, pues, ¿por qué no creerlos? Comprobarlo y creerlos. Y, por ejemplo, yo creo que he visto un ovni. ¿Cómo fue? Pues, hombre, si tú ves eso a toda pastilla... ¿Te refieres al objeto de forma descuidada? ¿Una luz? Sí. Ajá. Una luz de ese tamaño aproximadamente, pasar por delante de un chalet en la Sierra Madrileña, inundar de luz toda la habitación, salir y ya se había perdido. Luz entonces, dentro de la casa, incluso. Luz dentro de la casa. Incluso otra pareja que estaba con nosotros se asustaron porque delante de la ventana tenían un ciprés y la sombra del ciprés le entró directamente en la habitación y se asustaron, lógicamente. ¿Fue en esta época donde tú cubrías pueblo con experiencia? Sí. Wow, eso imagino que también te hizo, no sé si lo verías como una señal o algo de seguir en esta labor, ¿no? Lo que me hizo es pensar que existe. Claro. O sea, ¿qué es? Pues una luz. Pues ya está. Pero nada parecido a un avión o un helicóptero. No es optimismo, pero no. Qué bueno. Pablo, ¿alguna experiencia similar? Bueno, sí, tuve una en... Oye, esto no lo esperaba yo aquí en la tele y me encanta que los dos reporteros de la más célebre sección me cuenten que ellos también fueron parte del fenómeno. Yo nunca he hablado de ello. Es decir, yo vi un objeto en Sotillo de Ladrada, un verano, que estaba con mi mujer y con mi hijo. Mi hijo debía tener 1 o 2 años, o sea que debe ser hace 29, 30 años. Bueno, justo la época, ¿no? Y fue pues a 10, 12, 15 metros, una esfera, no era luminosa, era de color mate, un gris mate, pues con una especie de antenas, y pasó pues por delante de mí. Estaba yo también por la noche, es decir, en la terraza tranquilamente solo, pasó por delante de mí, me quedé así, no dije ni media, y es la primera vez que lo... ¿Cercano, sin sonido? Sin sonido, sin nada, es decir, un movimiento perfecto, es decir, prácticamente a ras de suelo, es decir, como a 2 metros, y yo pues a 10, 15 metros. Hasta hoy no lo he querido comentar nunca. Y te lo agradezco mucho, Pablo. Porque me imagino que me tomarán pues por yo qué sé, que me da igual. Es decir, que me tomen por lo que quieran. Pero claro, yo creo que habéis descrito de forma, bueno, yo creo que magistral, ¿no? Y a mí me emociona particularmente esto, que mucha gente tenía un tremendo miedo, ¿no? Que mucha gente tenía miedo, pero al mismo tiempo decía, pero yo lo he visto. Me hacen caso. Me hacen caso y me recogen lo que he dicho. ¿Volveréis a repetir la experiencia? Me encantaría volver a la prensa diaria. Lo que pasa es que es una paliza tremenda. Es decir, piensa que ahí teníamos 25, 30 años y te puedes permitir trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero ya con estas edades empezar a trabajar a las 7 de la mañana y acabar a las 10 de la noche yo lo veo complicado. Animamos a mucha gente. Me encantaría. Hombre, sí voy a hacer lo que te he dicho, es decir, que el caso este de la guerra civil, porque al verlo ahora me ha sorprendido mucho.
que le dedicáramos tampoco, me parece que son 2 columnas. Entonces, ese es un tema que yo creo que sí, que le voy a dedicar un tiempo, lo voy a leer bien, voy a localizar la zona y voy a ver si en cualquier fin de semana pues se coge uno, se marcha por allí, revisa la zona e intentaré a ver si queda alguien. Pues estaremos muy atentos. Pero, en la Gaceta del Norte, otro periodista, Juan José Benítez, seguía el rastro de los ovnis. En el ABC de Sevilla, una sección también sobre ovnis en Andalucía, pero nunca a nivel nacional, con este impacto, con esta cadencia, semana a semana la gente expectante. Yo creo que es un merecido homenaje a 2 periodistas que siguieron, bueno, pues la senda de un misterio, con un hecho fundamental, y lo han contado esta noche, que ellos también, como todos los que se meten a fondo y de verdad, de corazón en un tema así, fueron parte de ese misterio. Seguro que nos volvemos a ver en esta mesa, contando historias. Paco Minaya, gracias, amigo. Y recuerdos a nuestro compañero Jesús Carrillo. Claro que sí, Jesús Carrillo, otra parte, ¿no?, del trípode de Ovni Experiencia. Pablo, muchas gracias, amigo. Gracias, Iker. Seguiremos investigando. Animamos a la gente a que colabore. Sigamos la senda de Ovni Experiencia en Diario Pueblo. Envíennos sus casos, claro que sí. Intentaremos investigarlos como hacían ellos. Ahora vamos con otra fotografía, un clásico, y metemos lo peor con Guillermo León, porque la ha analizado y a ver qué ha descubierto, Carmen. Fotografía obtenida en 1936 en uno de esos grandes castillos con leyenda y con historia de Gran Bretaña. Vamos a ver a la Dama de Marrón. Así se ha llamado a este espectro, a este posible fantasma de una mujer que al parecer estuvo enclaustrada. The Brown Lady, así la llaman, y así ha sido conocida en todos los tratados de parapsicología. Y nosotros, sobre todo Guillermo, se ha atrevido a analizarla. Y hay muchas sorpresas, Iker. Vamos a contar un poco la historia de esta supuesta dama que se aparece. Nos remontamos al siglo XVIII. El castillo de Raynham es el que pertenece a esta escalera, la cual estamos viendo, ¿verdad? Muy palaciega. Bueno, pues allí vivía Dorothy Walpole con su marido. Su marido era muy celoso. Ella ya había tenido una relación anterior y creía el marido que la seguía manteniendo. Por ello, decide encerrarla en una de las habitaciones. Se niega a que vea a sus hijos, se niega a que vea a su familia y dicen las malas lenguas que murió encerrada en esas estancias. Desde entonces, en siglos posteriores, empezó a aparecerse. La dama marrón. La dama vestida de marrón, así la llaman. Hubo incluso disparos. En años posteriores, al parecer esta dama se aparecía cuando se celebraban grandes fiestas dentro de este palacio, dentro de este castillo. Se aparecía ante los que estaban allí. Incluso un capitán que tenía su arma reglamentaria, cuando se le apareció, disparó a la figura y dice que pasó entre ella, entre esa nube que se empezó a dibujar en una de las grandes salas, la atravesó y desapareció. De ahí que en 1936 una revista fuera a tomar una serie de fotografías. En Country Life Magazine lleva a 2 fotógrafos que fotografían lo que es todo el castillo. Y justo en la escalera aparece este supuesto ente, la Dama de Marrón. Vamos a ver más instantáneas, ahí la tenemos. Se ve como una forma, ¿verdad? Como si tuviera una capa o algo blanco por encima. Un sayal. La típica figura fantasmal. Ajá. Vamos a ver si tenemos aquí. Guillermo nos ha siempre hecho... se ha comentado que es una de las más perfectas fotografías, ¿no? Sí, pero también ha habido muchas dudas en torno a cómo se toma esta fotografía, porque ellos estaban solos. Y cuando empezamos a analizar la fotografía nos damos cuenta de una cosa. Puede ser una fotografía preparada, es decir, está todo a oscuras, pero vemos que hay 3 puntos que dan luminosidad, 3 posibles focos que habían puesto los fotógrafos, precisamente para captar algo y que se viera bien en el centro. Algunos piensan que se trata de una mancha de grasa que estaba en el objetivo. Ajá. Y que cayendo hacía ver una serie de figuras. Aquí la vemos como una dama, ¿verdad?, muy estilizada. Bueno, poco profesionales, ¿no? Unos reporteros con una mancha de grasa en el objetivo. O incluso, que es lo que apunta Guillermo, es que esta fotografía se preparara a los 3 puntos de luz y alguien disfrazado con ese sayal blanco que pasara rápidamente y en el último momento la impronta. Se captara la fotografía. Bueno, pues dudas razonables que dejamos ahí para el análisis de una de las fotos clásicas del misterio. Está claro que Guillermo León se atreve ya con todo, madre mía. En fin, una de las que se consideraban casi intocables, no hay intocables aquí en Cuarto Milenio, y siguen llegando fotografías de última hora.
Y si nos quiere enviar sus fotografías, sus vídeos, sus psicofonías, ya sabe, haga de reportero para Cuarto Milenio. Vaya a esos lugares de misterio o que tengan leyenda o que se ha encontrado un hallazgo arqueológico en su ciudad, en su pueblo, y grábelo, hagan de reportero y mándenoslo, que lo pondremos aquí. 2 vías de contacto, cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y eso es lo que ha hecho Carlos Fernández Oliva, que nos enviaba esta fotografía desde la capital, desde Madrid. Ahí tenemos a 2 amigas, están haciéndose una fotografía y hay un personaje que no debía estar en plena calle Goya de Madrid. Sí. Ahí la tenemos. Además, un sitio muy conocido, muy céntrico. Es buenísima la fotografía, ¿eh? ¿Y quién es esta señora? Como Parece antigua, una cara, ¿verdad? Me recuerda a las pinturas de egipcias primitivas del Fayum o algo así. A mí me recuerda a la marquesa de la mano cortada. ¿También? Fíjate. Sí, el cuadro. Esas así antiguas. Podrían hacer una comparación. El cuadro de Margarita Ruiz de Liori, Eso protagonista es. de aquella historia, es verdad que se le parece. Vamos a ver. Bueno, ¿y qué es? Aquí Guillermo nos ha puesto la cara. Ajá, sí. Que vemos en varios colores. Estarían las chicas. Vamos a ver Vaya más susto de para los las chicas, análisis. Pues imagínate, cuando vieron que esa cara aparecía justo encima de ellas, fíjate, ahí está. ¿Y qué es? ¿Qué nos dice Guillermo que Estoy en puede ser? ascuas. Bueno, Guillermo nos dice que seguramente, vemos que hay justo una farola aquí, ¿verdad? Seguramente hay algún anuncio, si hay una parada de autobús, si hay alguna valla publicitaria que contenga la imagen de esa mujer. Con el reflejo de la farola que está justo en el centro y el reflejo de lo que tendría que ser el cristal donde está este anuncio, ha surgido esa cara justo arriba. O un cartel de alguna exposición. Claro, pero ahí arriba no, porque vemos que no hay nada. Esto es un árbol y esto es la farola. Y si hubiera un cartel tenía que estar aquí cortado, tenía que estar enmarcado. Una foto ahí muy vemos curiosa que no está. por la expresión de la cara. Ayúdennos, en plena arteria de Goya, en Madrid. ¿Han visto esta cara? Bueno, pues nos informan. Fíjate, Carmen, que yo creo que este programa, el de esta noche, no sé si por fortuna o por desgracia, ha estado presidido por una sensación que también pone punto final: el terror. El terror, ese concepto que no tiene una fácil definición. Es como una alarma profunda, individual, esa que nos indica que nos hemos perdido, hemos abandonado la senda correcta, nos adentramos poco a poco en un bosque prohibido y al final espera la boca del lobo. Decía el mencionado esta noche Stephen King que él conseguía saber que una novela era buena cuando el consciente y el inconsciente del lector se unían en una danza macabra. Él lo sentía, esa pulsión estaba ahí. ¿Qué significan esas palabras? Quizá que en la vida cotidiana no prestamos mucha atención a ese otro lado del cerebro, los sueños, las premoniciones, lo fantástico. Quizá en este género, en libro o en película, se produce la fusión. Hay quien dijo que el cine era soñar despierto. He recordado esta noche y no otra, esta noche en la que pido disculpas quizá por la crudeza real del primer tema, como una película que proyectó también las miserias y oscuridades del negocio de la muerte, produjo un enorme impacto en toda una generación de norteamericanos. Hoy mostrábamos aquí objetos de una funeraria. Aquella película, año 44, se llamaba El ladrón de cadáveres. Y no había fantasmas ni espectros. Simplemente se contaba lo que estaba al otro lado de la puerta siempre cerrada, de la puerta de los muertos. Y cuentan los productores de aquella época que en mitad de la proyección apagaban las luces de todo el cine, de aquellos viejos cines, ¿se imaginan? Y entonces toda esa gente bien pensante que acudía a pasar un rato de agobio y de misterio, notaba casi de forma invisible cómo esa garra del auténtico miedo se estaba apoderando de ellos. De pronto, en esa oscuridad, eran niños con miedo a la noche en mitad del bosque. No es fácil conseguir la auténtica danza macabra cuando fantasía y realidad se juntan en armonía. Nosotros, sin ningún miedo, intentamos hacerlo. Tenemos imágenes y palabras para conseguir esa alquímica conjunción. ¿Se atreven? ¿Se atreven a bailar con nosotros la danza de los misterios? Hasta dentro de 7 días, amigos. Aquí continuaremos arrojando luz sobre el mundo de los enigmas.